Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean donde quiera que estén ustedes. Gracias por acompañarme. Esto es Revista Semanal del Rey va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz y como todos los jueves estamos aquí para comentar cosas que nos llamaron la atención durante la semana, para dar opiniones incómodas y para caerle mal a mucha gente a la que es necesario caerle mal, porque si les cae bien usted a ellos, usted tiene un problema muy serio. He pasado una semana feroz, debo decirlo. Tengo tenido 3 problemas. El primero, una cantidad de trabajo absolutamente ridícula, que nunca me quejo, porque tener trabajo significa que puede uno ponerse enfrente un plato de comida y ponérselo enfrente a la familia, y eso está muy bien siempre, pero ahora sí me pasé unas angustias de trabajo horrorosas. Luego, tengo gripe otra vez. Bueno, tuve gripe, estoy saliendo, entonces voy a estar tosiendo, y entonces voy a empezar a toser yo. Y van a empezar a salir ustedes. No, cuídate, te vas a morir. Eso suena muy mal. Seguro que no tienes un cáncer cuádruple en todos los pulmones. No, tuve gripe. Y horriblemente. Y además antes de ponerme la vacuna, porque ya saben que todos los años yo me vacuno la gripe y la COVID. A veces no porque lo necesito, sino por molestar también. ¿Ven? A la gente a la que hay que molestar. Así que no tengo nada más que gripe. Por favor, no empiecen a azotarse. Y tercero, pues que tuve el video de ayer que ha tenido también sus consecuencias. ¿Por qué? Pues porque con él cerraba yo un ciclo de 3 videos sobre religión, dioses y ateísmo, que me parecía importante, aunque nunca dije que era una trilogía, pero pues era la idea desde un principio, y me dediqué a hacer las cosas allí. Así que pues eso fue lo que me tuvo en la semana bastante agobiado. Por cierto, ya que estamos hablando de eso, la idea del video de ayer es que, miren, estoy un poco hasta el gorro de la gente que te dice, pero es que el ateísmo mata más que la religión. Oye, ¿no? ¿Cómo? Dime. Sí, Mao Zedong mató a 55 millones de personas, bueno, a 36 millones, da igual, es una... Pero a ver, Mao fue y dijo hay que matar a estas personas. Bueno, no. Y fue consecuencia de sus políticas y consecuencia de una línea de mando feroz, una línea de mando horrible, la del Partido Comunista Chino. Pero la línea de mando fue la que en última instancia provocó una hambruna en la que murió muchísima gente, y al parecer como que les dio igual, sobre todo a los niveles intermedios, pero también a los niveles altos del Partido Comunista Chino, les dio igual que se muriera un montón de gente. Y entonces, eso no es lo mismo que ir y matar gente. No sé, la diferencia creo que es notoria. En el caso del Holodomor, de la hambruna de Stalin en buena parte de la Unión Soviética, pero sobre todo en Kazajstán y en Ucrania, yo creo que sí hubo una intención de castigarlos, pero no fue directamente a matarlos. Se provoca una hambruna. Esto se ha hecho muchas veces a lo largo de la historia y es aterrador. El propio Alejandro Magno en sus sitios provocó hambrunas. El sitiar a alguien para provocarle hambre, pues es una táctica de guerra conocida y repugnante y asquerosa. Nadie defiende los asesinatos de Mao y de Stalin. Algunos locos quizás. De eso vamos a hablar mucho hoy, de lo que es realmente ser de izquierda o no. Pero yo creo que es indefendible las acciones de Mao y de Stalin. Pero lo que es cierto es que no fueron y mataron a la gente porque eran ateos. Entonces, en el nombre del Dios en el que no creo, te voy a matar. Suena bobo. No es lo mismo que decir en el nombre de la cristiandad, vamos a hacer las cruzadas para recuperar Jerusalén, que es la Tierra Santa, porque ahí nació, creció, se desarrolló y fue crucificado el Señor nuestro Salvador, y queremos ir a rendirle pleitesía exactamente allí donde caminó. Y para ello tenemos que arrancarle la ciudad a los musulmanes, así que vamos allá y matamos a todos los que podamos para apoderarnos de la ciudad, porque es la ciudad santa. Es una motivación religiosa. Los ateos no tienen esa motivación, aunque sean asesinos horrorosos, como en el caso de Pol Pot o de Mao o de Stalin, ¿no? Y eso es lo que quería yo contar en este video, y de paso acabar con un mito viejo. Bueno, no acabar. Para la gente que lo vea creo que se acaba, pero para la mayoría de la gente no, porque no lo va a ver. Yo creo que hay muchos que apuestan a que sea irrelevante, les conviene muchísimo.
Pero es el mito de que Hitler era ateo. Hitler no tuvo jamás ningún solo rasgo de ateísmo, ninguna sola declaración de ateísmo. Él se declaraba constantemente católico, pensaba que la providencia, la divina providencia, le había señalado el camino de la redención de la Alemania y del pueblo ario, en el que él creía. Y siempre mantuvo una posición religiosa y una relación excelente con la Iglesia y una profesión personal de fe en sus discursos, en sus cartas personales, que no parecen indicar para nada que haya sido ateo. Que si él no era ateo y Stalin sí lo era, de todos modos son un par de asesinos despreciables, pero la discusión de la motivación religiosa desaparece. Y la motivación religiosa de Hitler estaba en lo que llaman el cristianismo positivo, que menciono en este video. Entonces, pues esto mucha gente la tiene muy molesta, yo insisto, cosa que me parece magníficamente bien. Sin embargo, no ha tenido el éxito que yo esperaba, como siempre pasa. Tiene 4.400 visualizaciones y algunos insultos en el proceso. Pues eso es lo que hicimos ayer. En todo caso, lo relevante es que todos debemos denunciar y oponernos a los asesinos, a las personas que causan brutal daño a sus congéneres. Eso debería ser lo que nos interese más, digo yo, pero bueno, lo que digo yo luego a veces pues, da bastante igual. ¿Qué más? ¿Qué más les quería decir? Vamos a ver qué me dijeron hoy. Tengo pocas cosas preparadas, por lo mismo, por la semanita que tuve. Pues eso de trabajar mucho con gripe es peor que trabajar mucho sin gripe, ¿no? Y lo malo es que cuando uno está acostumbrado a trabajar como yo, que insisto, tengo jornadas de 11 horas diarias prácticamente todos los días de la semana, si no es que de más, pues es terrible, ¿no? Trabajar mientras moqueas montañas de Kleenex, ¿no? Y te sientes como si te hubiera pasado una aplanadora por encima. Pero bueno, pues así vamos a hacer. Dice, ¿te gusta el chocolate? Sí, fue mi bebida durante toda la infancia y adolescencia. ¿Cómo lo tomas en España? No lo tomo, ahora soy cafetero hace muchos años. Soy enorme cafetero. Los teólogos del catolicismo, ¿qué labor tienen justificar todo lo que hace el catolicismo? Pues lo que hacen los filósofos es justificar algo en lo que ya creen. Porque si fueran a justificar algo en lo que todavía no creen, pues entonces tendrían un problema. Pero no, primero deciden algo y luego ya lo justifican. Entonces se dedican a razonar para justificarlo. Lo que hacen los teólogos en el catolicismo. Eduardo Irigoyen ya me habían avisado, la eutanasia fue aprobada en Uruguay. Muchas felicidades, porque darle a la gente el derecho a decidir sobre su vida es fundamental, es esencial, es que es el derecho básico que tienes, ¿no? Hay muchas otras cosas que no puedes decidir en la vida, pero el momento en que te vas porque te quieres ir, si realmente te quieres ir, y se puede constatar psicológicamente que te quieres ir y no es que no estés deprimidón, pues felicito a Uruguay por ello. Dice Antonio Graeli, creo que se equivoca. Se vio el vídeo en el que Sánchez no le suelta la mano a Trump para evitar que haga el gesto con el pulgar hacia arriba. No. Y Trump se ve que tira con fuerza. Creo que le debió de tocar los H. Buena fondo. Mira, lo que vimos todos, los que conocemos sobre todo a Trump, y esto se ve mucho, lo hace mucho porque le sigue mucho el juego Macron. Trump te da la mano y tira de ti. Y es un power move que se llama un movimiento de poder, según los que manejan esto, como expresión corporal. Al tirar de alguien hacia ti, estás ejerciendo, demostrando tu poderío. El punto es que esto, aunque no creas en ello, tienes que saberlo cuando te enfrentes con un mamarracho como Donald Trump. Y esto evidentemente Sánchez lo sabía. Sánchez juega todos los juegos del mundo muy bien. Les guste o no Sánchez, eso es otra cosa. Entonces, cuando dan la mano, antes de que Trump tire, Sánchez tira. Y la cara de Trump es, ¿de dónde salió el españolito? Y entonces empiezan el tira y afloja, que luego con Macron acaben, que se dan la mano y casi ese no es saludos raperos. Pero no se salió con la suya. Trump no tiene nada que ver con el pulgar hacia arriba, tiene que ver con esta idea del power move, de que si tú tiras, estás estás estableciendo tu poderío, y más si luego tomas la mano del otro y le pones la tuya encima, cosa que, si mal no recuerdo, lo hizo Sánchez. Macron se lo hace muchísimo y le pudre
a Trump. Yo, por tener una idea vaga de cómo funciona Donald Trump, ahora que dice que va a castigar a España con unos aranceles horrorosos porque España no va a cumplir de inmediato con el aumento de gasto armamentístico que ha propuesto la OTAN. Yo creo que más que por el gasto de la OTAN, porque a Donald Trump le da exactamente igual eso, está enojado por el numerito en la firma de los tratados de paz. Supuestamente siguen dándose de tiros, pero bueno, a los que convocó a un montón de gente para que le hiciera carantoñas y no le gustó para nada lo que hizo Sánchez. Entonces, yo diría que está más allí que en otro lado. El ahora hay que castigar a España. Quiere castigar a todo el mundo. Su mentalidad es muy así de una simpleza. Es más sencillo que el mecanismo de un gotero, ¿no? Pero bueno. Dice, excelente colaboración con los herejes, por cierto, me dice Elvita o Gelvita, que sigue sin decirme cómo se dice. Menino, pues mira, sí. Lo que pasa es que me divierto mucho con ellos, ¿no? Son gente muy agradable, son gente muy informada. Siempre es genial cuando tú tienes información y otros tienen otra información sobre el mismo tema y la comparten todos juntos y se la pasan muy bien. Entonces hicimos el programa sobre los talibanes y yo me lo pasé muy bien y se los recomiendo que lo vayan a ver. Hay cosas bastante interesantes de la historia que contaron, principalmente Azpilicueta, el vasco, que es el vasco argentino, por cierto, ya sabes. Así se arma América Latina. Pero estuvo muy bien. Y luego hicieron otra cosa que yo no sabía que era solo para socios. Entonces ayer tuve que pedir que me lo pusieran al alcance para poderlo ver. Porque es algo que se llama Sin Libros. Y es una especie de 20 preguntas al invitado. Y fue un fracaso espeluznante. Bueno, un fracaso, pero el problema es que me hacen preguntas que yo requería de echar mano de mi memoria, pero de mi memoria hasta en discos duros, porque mi memoria normal ya saben ustedes cómo funciona, es la memoria de Schrödinger, está y no está. Entonces me preguntan, frases que te gusten. Y yo, ¿qué frases serán? Claro, hay miles de frases que me gustan muchísimo. De la gente más diferente del mundo, pero tendría que sentarme y acordarme de ellas, ¿no? Alguna frase de Orwell, alguna frase de Asimov o de Sherlock Holmes o de algún prócer internacional. Pues no me acordaba de nada, acabé dando una frase mía, lo cual parece de una egolatría delirante, ¿no? Que más me preguntaban así cosas de ¿con quién te tomarías una cerveza? Bueno, no tomo cerveza, me tomaría un café. ¿Con quién? Y le dije un par de obviedades porque no me puse a pensar realmente con quién me habría gustado tomarme algo. Mejor con Janis Joplin, ¿no? No sé. Eran preguntas que acudían, total, que bueno, ahí es un poco el ridículo, pero lo hago con muchísimo gusto. Así que eso fue lo que pasó. Los recomiendo que vayan a ver Los Talibanes en podcast, en Herejes el podcast, y aprovechen para recomendarles a las personas que vean ustedes por ahí en Herejes, recomendarles El Rey va desnudo, por supuesto. Y bueno, dicen que podría ser una fonda sobre el bulo de los niños que recuerdan vidas pasadas. Ese es interesante, fíjate, no sé, no he encontrado suficiente investigación al respecto, como no he encontrado suficiente investigación sobre otra cosa que yo estoy convencido que no existe, que es la hipnosis. Es decir, que es un estado de sugestibilidad, pero no es lo que te dicen que es la hipnosis. Entonces, que la hipnosis, incluso terapéutica, se parece más a la hipnosis de escenario, que esa sabemos perfectamente que no existe. Me acuerdo cuando un hipnotista estaba desesperado. Una amiga mía le estaba haciendo la vida imposible, ¿no? Y finalmente se acercó y le dijo, en el escenario, le dijo en voz muy baja en la oreja, dice, no me hagas esto, por favor, me vas a destruir la vida. Y mi amiga dijo, sí, yo estoy aquí como muy bien, pero pues el pobre tipo vive de fingir que es hipnotista, ¿no? Ladra como un perrito y ella empezó, guau, guau, guau. Que así es como funciona la hipnosis de escenario. Y funciona sobre todo en el sentido de que
puedes hacer cosas de las que no te responsabilizas, entonces puedes ser un poco más desinhibido. Es lo mismo que pasa cuando te pones una máscara. Cuando en carnaval sales con una máscara, puedes decir cosas horrorosas o hacer comentarios soeces o pícaros porque no te reconocen, porque no estás dando la cara. Es como internet, pero más divertido, ¿no? Eh, y lo mismo pasa con los muñecos de ventrílocuo. El muñeco de ventrílocuo dice lo que nunca se atrevería a decir uno, pero cuando uno tiene el muñeco de ventrílocuo aquí, el muñeco de ventrílocuo es un cara dura, es un grosero, es un impertinente. Y eso es muy difícil hacerlo uno con su propia cara, ¿no? Y la hipnosis de escenario te permite eso. La hipnosis de escenario te permite, ahora finge que eres un gato, te empiezas a lamer, porque no eres tú. Tu coartada ante el público es que no estás haciéndolo tú porque quieres, sino porque te lo dijo el hipnotista, ¿no? Y por la gente sigue las indicaciones de los hipnotistas de escenario. Entonces, pues así es esto. Entonces, los niños que recuerdan vidas pasadas es muy difícil de abordar. Como es difícil de abordar, cada vez es más fácil, cada vez hay más investigaciones al respecto de los las experiencias cercanas a la muerte. Estás dormido. No, pero es que yo vi esto. No, lo estabas alucinando. ¿Cómo lo sabes? Porque así era, ¿no? Hay experimentos, por ejemplo, donde ponen cosas, alguien lo van a operar y ponen cosas en el quirófano. Luego dice, ay, estuve flotando y los vi a todos operándome. ¿Y qué más viste? No había nada raro, no había una cabeza de cerdo allí. No la vi, pues ahí estaba. O sea que la gente no ve realmente las cosas y no se las imagina. La imaginación es poderosa. Pero los niños que recuerdan vidas pasadas, evidentemente hay ahí varios niveles. Algunos de ellos son bastante obvios y otros pues son bulos. O sea, los que son obvios es reconoce cosas que eran tuyas en tu otra vida, que es como buscan al Dalai Lama nuevo, ¿no? Y pues te dan un montón de cosas y tú buscas al azar, eliges 4 y si eliges las 4 que eran al azar del Dalai Lama, ya te jodieron la vida y eres el Dalai Lama para el resto de tu existencia. Sacan de tu familia, que si no tienes que trabajar nunca en tu vida, pero otros niños sí cuentan historias tales que es evidente que se las han contado. Vamos a buscarlo. Me gusta la idea, lo que no me gusta es que no des tu nombre, de CNG 1988. Juan González, hola Mauricio, hay algunos izquierdistas que afirman que los hombres jóvenes están votando por la derecha porque los partidos de izquierda los ignoran. ¿Crees que es verdad? No creo que sea verdad. Creo que hacemos mal las cosas, en concreto los socialistas. No creo que la búsqueda de los jóvenes de otros partidos de izquierda, como Podemos, es fundamentalmente, perdón, es más que nada un movimiento populista, una acción de carácter populista, ¿no? Es decir, atraer a los jóvenes con la promesa de que van a construir el futuro y van a estar en unos círculos donde van a decidir cómo se va a dar la economía de este país, ese tipo de chorradas. Izquierda Unida funciona a través de un indoctrinamiento profundo en la literatura marxista-leninista y postmarxista. Y nosotros funcionamos invitando a la gente a participar en proyectos que usamos para tratar de mejorar la vida de la gente. Pero no es que se les ignore, es que se ha perdido la confianza en la izquierda porque no se explica lo que hace la izquierda de verdad. Y la izquierda más escandalosa y ruidosa hace cosas que a cualquier persona razonable le suenan idiotas, como defender a Maduro o a Díaz-Canel o a Ortega. Nadie en sus 5 sentidos puede decir, mira, está pasando esto en Venezuela. Hay que impedir que Maduro caiga. Cualquier persona razonable te dice, no, eso ahí urge un cambio de gobierno. No hay por qué aprobar ni promover un golpe de Estado, vamos a hablar de eso también con Corina, pero no puedes apoyar a Maduro, no puedes apoyar a Díaz-Canel, como yo encontraba difícil apoyar a Castro. Mis amigos tenían hambre, por favor. Y después de tantos años no tenías un campo que produjera comida. ¿Qué clase de dirigente eres? Lo primero es que la gente se lleva a la boca. Entonces creo que la izquierda mete mucho la pata y sobre todo la izquierda más ruidosa.
Nosotros somos la izquierda calladita, siempre he dicho, la izquierda que a veces calla demasiado, cuando deberíamos hablar más. Yo por eso me cae también Oscar Puente en España, y todavía hay compañeros del Partido Socialista que dicen, bueno, pero son boca chancla. Pues sí, y hay que ser más boca chancla porque lo que hacemos funciona y resuelve problemas y mejora la vida de la gente. Y sí, vale, no estamos haciendo la revolución, pero ¿por qué tendríamos que hacerla? No sé. Pero sí, y sí, sí, cuando a la gente le dicen lo que es la izquierda, no cae bien. Claro, lo que le dicen es falso. Lo hemos visto con las definiciones de izquierda que suelta Laje, por ejemplo, o Rayo, ¿no? Con Laje concretamente hizo un vídeo. Pues Laje dice una serie de cosas que dices tú, pues es que no es cierto que esto sea así. Pero si lo presentas así, la gente evidentemente lo vaya repelente. En fin, dice, ¿por qué España y Argentina son tan superiores en el fútbol mientras que México, Chile y Perú tan mala? ¿Qué los hace tan diferentes? Yo puedo hablarte de México. En México el fútbol ha sido un negocio promovido por la televisión mexicana y su objetivo es vender publicidad. Si hay o no fútbol es irrelevante. Se crean figuras que no son figuras realmente, pero que tienen una función publicitaria. No se busca grandes jugadores, no se tienen grandes canteras, no se tienen fuerzas inferiores productivas, y el que destaca acaba yéndose del país, ¿no? Yo creo que el negocio tiene mucho que ver. Fíjate, hubo una época en que había unas fuerzas inferiores razonables, no porque yo estuviera allí, pero yo a los 11 o 12 años tomaba el autobús Juárez Loreto en la calle de Homero esquina con Newton, donde está la iglesia, y me hacía 2 horas de autobús hasta la Magdalena Michuca, que es cruzar la Ciudad de México. En aquel entonces el autobús iba por el centro, por las callejuelas del centro de la Ciudad de México. Iba el Juárez Loreto y me dejaba a 1 kilómetro de la cancha donde yo entrenaba con las fuerzas inferiores del Necaxa. Yo quería entrenar con las fuerzas inferiores del Guadalajara, pues ahí sí me tenía yo que ir todos los días a entrenar, porque el Club Guadalajara era el Club Deportivo Guadalajara en aquel entonces, no era una empresa, era el equipo del Club Deportivo Guadalajara. Yo siempre fui Chiva, pero mi segundo equipo era el Necaxa y yo pude jugar, pude entrenar, no llegué a jugar nunca, pude entrenar con las fuerzas inferiores del Necaxa. Entonces estaba yo 1 hora entrenando, un entrenador muy simpático que teníamos, que tenía un problema, las manos las tenía así. Y me acuerdo porque un día que me zafé el hombro, con las manos me agarró así y dio el tirón para reacomodar el hombro antes que se te enfríe. Yo me acordé de su mamá, de su abuelito, de su bisabuela, de sus ancestros, pero vamos hasta el último ancestro común, que era una amiba. Me acordé de toda su ascendencia. Pero entrenaba yo 1 hora y luego me regresaba otro kilómetro de regreso a la terminal del Juárez Loreto a esperar que saliera el autobús, que 2 horas después me dejaba en mi casa. O sea, metía yo 5 horas, 2 veces a la semana para ir a entrenar a las fuerzas inferiores del Necaxa. Pero eso ya no existe. Yo creo que el negocio de la televisión, el que la empresa, que el equipo más destacado sea precisamente propiedad de la empresa televisual mexicana, es Club América y Televisa, y que les pertenezca el mayor estadio y que tengan la fuerza que tienen en la FIFA, pues han marchitado las posibilidades de que haya un fútbol. Hay buenos jugadores, porque en todos lados hay buenos jugadores, pero cuando hay buenos jugadores no tienen dónde desarrollarse. Y entonces se van a jugar a otros lugares donde tienen un equipo para desarrollarse, ¿no? España tiene la misma tradición. Te voy a contar esto. Mi abuelo, cuando se fue a México, puso su negocio. Primero trabajó como un perro, luego ya puso su negocio, y con un grupo de empresarios asturianos de medio pelo, ninguno era así como los más ricos de México, fundaron el Club Asturias, el Centro Asturiano de México, que existe hasta hoy. Y investigando me di cuenta que lo que querían los 10 o 15 asturianos que armaron el Centro Asturiano no era un centro deportivo, ni era un centro social, ni recordar a la tierrina, no. Lo que querían era jugar fútbol, querían un equipo de fútbol y forman el Club Asturias,
Y el Club Asturias es el primer ganador de la Liga Mexicana cuando se hace la primera liga. Pues eran españoles que traían la pasión del fútbol a México, ¿no? Yo jamás pensé que mi abuelo tuviera esa pasión, pero evidentemente al estar en la fundación del Centro Asturiano, como tesorero fundador, pues la tenía. Esa pasión por el fútbol. Y yo no sé por qué Argentina tiene también esa pasión por el fútbol, que ha dado además a grandes jugadores, ¿no? Curiosamente el más grande de todos, no es Maradona. Los dos más grandes de todos han venido a hacer su carrera en España, Di Stéfano y Messi. Di Stéfano y Messi. Maradona vino a hacer también carrera acá, pero Maradona es una vergüenza del fútbol. Entonces, no sé por qué. No es una buena pregunta y no creo que la respuesta sea tan sencilla como me la estoy planteando. Pero cómo me gustaría que México tuviera un buen fútbol. Es que cuando tú ves jugar, mi equipo de aquí es el Sporting, estamos en segunda. Cuando tú los ves dar la vida por jugar en segunda, por ganar un partido en segunda, te das cuenta de lo que hay atrás, ¿no? Y jovencitos que están jugando en el equipo, que es se lo van a llevar en cualquier momento porque es buenísimo. Y cuando ves de lo que es capaz un equipo grande como el Barça, pues se siente muy bien, si te gusta el fútbol, por supuesto, ¿no? Es lo mismo que me pasa con el baloncesto, todo esto. La gaita es el mejor invento del hombre después de la rueda. Pues no sé si sea el mejor, pero está entre el top 10, seguro. La gaita es de lo mejor del mundo. Hablando de gaitas, hay una cosa que me llama mucho la atención y ya he hablado de esto, ya he hablado un poco del tema, pero el otro día uno de mis grupos favoritos que se llama Home Free, grupo vocal con 5 grandes cantantes, entre ellos un Fust, que es un bajo espectacular, déjame ver si lo encuentro aquí, hicieron una versión de un shanty muy antiguo que es Santiana. Y me hicieron acordarme de la locura que es... no, es un popurrí que hicieron. De la locura que son los shanties y de la locura que es Santiana. Entonces vamos a hacer esto de Santiana, de Santana a Santiana. Antecedentes. El shanty viene del francés chanter, que significa lo mismo que cantar. O sea, no hay aquí ningún misterio. Desde más o menos los 1400, o sea, ya para cuando los barcos de Colón llegaron a América, esto ya era común. En la navegación, sobre todo la navegación a vela, se empezaron a desarrollar cantos de trabajo, como los cantos de trabajo que tienen los mineros, como los cantos de trabajo que tienen algunos campesinos, los cantos de trabajo que dan origen a los espirituales negros, ¿no? Que son canciones repetitivas que te permiten tomar el ritmo para que todos trabajen al mismo tiempo, por ejemplo, levando un ancla o desplegando velas o bajando velas. Ta, 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 ta. Y son canciones, cantos que permiten precisamente coordinar esfuerzos, pero que poco a poco, como son cantos del mar, pues empezaron a contar historias del mar. Los shanties actuales cuentan historias del mar. Algunos son incluso cómicos. Hay uno que me gusta muchísimo, que es una historia de unos piratas de río, pero de río pequeño. Es increíble. O el último shantyman, el último que llevaba las canciones, porque claro, ahora con la mecanización, pues ya no hay velas, y al no haber velas, pues ya no es necesario el que lleva el shanty, el que lleva el canto, para mover a toda la gente a hacer las cosas rítmicamente. Bien, entonces estos shanties se enriquecen con la participación de los irlandeses y se enriquecen con la relación con los negros, sobre todo en Estados Unidos, y su trabajo en el campo. Son cantos de trabajo. Bueno, pero a mediados del siglo XIX ocurre un fenómeno muy importante en los Estados Unidos, que es la guerra
México-Estados Unidos, a la que se opusieron enérgicamente las personas más decentes de Estados Unidos. Luego por eso el antiyanquismo tiene su espérate y matiza un poco. Lincoln, por ejemplo, creo que era senador, se pronunció energiquísimamente en contra de la aventura absolutamente depredadora que fue la guerra de Estados Unidos contra México. Estamos hablando después de Texas, ¿no? Texas ya se había independizado y luego y después somos independientes un ratito y luego, nos vamos a unir a Estados Unidos. Mira, no era proyecto desde el principio, ¿no? Pero no, la idea era apoderarse de la mitad norte de México, al norte del Río Bravo. Y hubo varios problemas en el ejército estadounidense. El primero fueron los irlandeses. Los irlandeses eran católicos. Los enrolaban un poco a la fuerza o se enrolaban por necesidad en el ejército estadounidense. ¿Por qué había tantos irlandeses? Bueno, por la hambruna de la patata que había expulsado a miles y miles de irlandeses de su isla, gracias a los horrores del libre mercado de los que ya hemos hablado aquí. Es muy interesante cómo la historia engarza eslabones, ¿no? Entonces los irlandeses dijeron, estás en el ejército, pues está bien, 1, 2, 3, 4, 5, no marcho, dispara allí, disparo. Ahora vamos a la guerra con México, vale, pero los mexicanos son católicos. Bueno, sí, somos protestantes, decía el ejército de Estados Unidos. Decían los irlandeses, pero yo soy católico. Y entonces un buen número de irlandeses se pasaron del lado mexicano y formaron el famoso Batallón de San Patricio. Me acordé por esto por las gaitas. El Batallón de San Patricio, al cual se le rinde honores en el lugar donde finalmente cayó, en el convento de Churubusco, donde existe la única banda de gaitas mexicana, banda de gaitas irlandesas, no escocesas, que ha participado en reuniones de gaitas por todo el mundo y que existe en honor a los irlandeses que dieron su vida por México en el Batallón de San Patricio. Pero otros británicos también desertaron o se unieron a México. El problema con México es que lo estaba encabezando esta especie de despojo humano que es Antonio López de Santana. Es un hombre que fue presidente de México 11 o 12 veces, tenía más cara que espalda, era una cara como para tallar diamante, un desvergonzado absoluto, que después del Álamo creyó que era un líder militar. Había peleado en la independencia, esto es cierto, pero no era ninguna gloria militar. Él creía que era el mejor general de la historia. No me acuerdo en qué condiciones una bala de cañón le voló la pata, una pierna, perdió una pierna, andaba con la pierna de palo y a su pierna, le hizo honores y alguna vez que necesitaba dinero es el que puso impuestos a puertas y ventanas. ¿Cuántas ventanas tienes? Te cobro más. Estas ideas un poco trumpistas, ¿no? Y a él le tocó ser el que defendía a México durante la guerra de México-Estados Unidos. Hay por lo menos una historia, un análisis muy creíble de que se podía ver si Celaya era, no me acuerdo quién era el general, creo que Celaya. Si hubiera podido llevar a cabo sus planes, ganaba la batalla de Padierna y México podía haber ganado la guerra contra Estados Unidos, pero Santana se negó a apoyarlo porque no lo obedeció. General Valencia, perdón. Y entonces, como no lo obedeció, Santana no bajó con su caballería a apoyarlo en la batalla de Padierna. Si hubieran ganado la batalla de Padierna, el ejército estadounidense se hubiera tenido que retirar a Puebla, bla, bla, bla. Todo esto tiene un sentido, permítanme, por favor. Este es Santana, Antonio López de Santana. Los británicos e irlandeses que desertan del ejército de Estados Unidos tienen a como su jefe militar. Y entonces, hacia el año de 1850, después de la guerra México-estadounidense, aparece un shanty de mar, probablemente tomando la música de otro que ya existía antes, que se llama Santiana. Y en algunos lugares hasta Santiano. Acabó en Piratas del Caribe la canción. ¿Qué tiene que ver el mamarracho este presidente de México que se pierde la mitad del país? Primero pierde Texas, luego pierde la otra mitad del país.
que no apoyan la batalla de Padierna y luego abandona la Ciudad de México como un cobarde cuando entran las fuerzas estadounidenses unas semanas después de la batalla de Padierna. ¿Qué hace en unas antologías de shanties? Bueno, la canción exalta una imagen absolutamente fantasiosa de Santana y se canta hasta hoy de una manera que siempre me ha llamado la atención. Dice, Santana ganó el día. El Napoleón del oeste le dicen a lo largo de las llanuras de México. Llanuras, por cierto, inexistentes. Las llanuras de México existían del Río Bravo para el norte. Es con lo que se dio Estados Unidos, la parte de las llanuras. Porque una vez que llegas al Río Bravo, que le llaman en Estados Unidos el Río Grande, y tiras para el sur, te saluda la Sierra de Chihuahua, que es agreste como ella sola. Y también está el desierto de Sonora, podríamos llamarle llanura si estamos de humor. Pero luego decían, un poco confundían a Santana con un barco, un clipper rápido, con una excelente tripulación y un viejo yanqui salado como capitán también a lo largo de las llanuras de México. Santana peleaba por oro alrededor del Cabo de Hornos, por el viento, por el hielo y la nieve a lo largo de las llanuras de México, donde la nieve la pides de limón, ¿no? Es un heladito. Fue en el campo de Moli del Rey, o sea, de Molino del Rey, una de las batallas que vino después de Padierna, la batalla de Molino del Rey, la batalla de Chapultepec. En el campo de Molino del Rey le volaron las dos piernas a lo largo de las llanuras de México. Pues no le volaron las dos, perdió una. Fue una lucha fiera y amarga. El general Taylor le quitó la vida a lo largo de las llanuras de México, que no le quitó la vida, que Santana siguió allí dando lata y viviendo como el vago y brutal que fue. ¿Desde dónde, cuándo murió? Murió en 1876 en su casa en la calle de Vergara, hoy calle de Bolívar, en la Ciudad de México, en un caserón que tenía. Y su tumba se encuentra en el viejo Panteón Civil de Tepeyac. Pero bueno, aquí el general Taylor lo mató y Hit Her Up and Away We Go, Away Santiana. Me llama muchísimo la atención porque es cómo el folclore reinventa a la gente, ¿no? Y no es el único caso. Tenemos, si ustedes ven corridos mexicanos, romances españoles incluso, la recreación de los personajes es extraordinaria. Este me llamó la atención en particular porque de Santana dijo uno de sus biógrafos, a quien yo leí, que solo Fernando VII perdió tanto como perdió Santana en la historia del continente americano. Obviamente Fernando VII perdió toda la América hispana, más las Filipinas, y Santana perdió los 2 millones de kilómetros cuadrados del norte de México. Pues eso me parece divertido. ¿Qué me dicen ustedes? Ricardo Rodríguez, saludos desde Costa Rica. Excelente el video de ayer, muchas gracias. Trump es eunuco. No, tiene hijos y todo. Buen día, saludos de San Luis Potosí, gracias. Me compré la Aleph, aún no lo empiezo, pero quisiera saber cuáles son sus relatos favoritos de este libro. ¿Tú crees que yo me acuerdo de los cuentos que trae la Aleph? Pues, o sea, con mi memoria, que me acuerde de la Aleph ya es ganancia. Me acuerdo del cuento. Y sin embargo, no es el libro, no es el cuento que más me gustó de Borges, ni de lejos. ¿Cuántos cuentos hay en el Aleph? Son 17 cuentos. Ok, aquí los tenemos.
La escritura de Dios es un cuento maravilloso. La casa de Asterión. Emma Suns, que siempre me dio mucho miedo porque parece un relato un poco antisemita, pero es un relato muy, muy fuerte. Y El Inmortal. El Inmortal, que es un análisis que después hará mucho la literatura, pero lo está haciendo en 1947, sobre el significado de la inmortalidad, ¿no? Esas preguntas que se hacía Borges, que años después grandes escritores como Robert Heinlein explora el tema de la inmortalidad hasta exprimirlo en esa maravilla del libro gigantesco que es Tiempo para amar. Pero eso es tipo de cosas que hacía Borges. El Inmortal es probablemente mi cuento favorito de este libro, como de otros libros. De mis cuentos favoritos es Funes el Memorioso, donde explora la maldición que puede ser acordarse de todo, que es lo contrario que tengo yo, ¿no? Que se me olvida, soy capaz de que se me olvide prácticamente todo. En un momento dado, luego me acuerdo. Pero Funes el Memorioso me parece uno de esos cuentos, junto con El Hombre de la Casa Rosada, y bueno, es maravilloso. Pero no, es uno de los cuentos que más me gusta de Borges, pero todo el libro, hay algunos de los que ni me acuerdo. Deutsches Requiem, ¿de qué va? La historia de un ex subdirector de un campo de concentración condenado a muerte por sus delitos. Es el pionero de la literatura de ficción sobre el Holocausto en 1946. O sea, Borges, a donde lo vayas a ver, está haciendo algo que no estaba haciendo nadie más y sigue haciendo cosas que todavía no hace nadie más. Te lo recomiendo, léetelo completo, disfrútalo. Mahatma Gandhi no aportó nada al mundo. Sí aportó la liberación de la India de su situación colonial, aunque un hispanista te diría que no era una colonia porque hicieron universidades, ¿no? Y iglesitas y querían salvar a los indios, y por eso escribe La carga del hombre blanco Rudyard Kipling, porque salvar a las personas de piel oscura era la carga que Dios le había impuesto al hombre blanco, que es lo mismo que te dicen los hispanistas respecto a los españoles en América Latina. Pero Gandhi, fuera de esa aportación concreta y de su idea de la paz que él lleva a un extremo absolutamente repugnante, al pedirles a los judíos que se entreguen a las garras de Hitler, y al pedirle a Inglaterra que se rinda y le entregue su país a Alemania, que lo hizo en cartas, yo me quedo con el no nos rendiremos, jamás nos rendiremos, we shall never surrender, de Winston Churchill, por supuesto. Pero su visión pacifista es una visión pacifista útil en la vida, y evidentemente la independencia de la India es una hazaña, pero la independencia de la India con la partición India-Pakistán por motivos religiosos, pues tampoco me hace muy feliz. ¿Qué te digo yo? No soy muy pro Gandhi, y además de que era enormemente racista, entre otras muchas cosas, ¿no? Cuando estaba en Sudáfrica y luchaba para que a los jóvenes de la India, estamos hablando de dos colonias británicas, ¿okay? La India y Sudáfrica, controladas por la corona británica. Y cuando Gandhi va de una colonia a la otra, en la colonia sudafricana se ocupa de que a los indostanos, a los originarios de la India, se les trate mejor que a los negros en la colonia de Sudáfrica, y gran parte de su trabajo como abogado es para eso. Yo no soy fan de él para nada. Ojo público del canal con el like, quiere decir, Alex, que le pongan me gusta a todos. Hay 191, 93 ya lo dijeron, 90 y 89, no, 102 lo están pensando, 195, 93, venga. ¿Sabes quién es Bención Mileikovsky? No, ni idea. Pregunta seria referente a las inundaciones en México. ¿Debería darle mis víveres a Morena, a sabiendo que los usan de forma política y que se sabe guardan una parte para dar en mitines como despensas? Y yo creo que volvemos a lo de siempre. Mejor una organización ciudadana, una ONG fiable que rinda cuentas, y mejor darle tus víveres a esa organización. ¿Se puede? Sí se puede. Yo lo viví en el 85, concretamente. En el 85, en lo que es
en la colonia Roma, donde está la reproducción de la Fuente de Cibeles de Madrid, en la Plaza Cibeles pusimos un centro de acopio y reparto de alimentos y otras cosas necesarias, de recursos necesarios para los supervivientes del terremoto y para los rescatistas. Y se llamó la Base Cibeles, la organizó una profesora de primaria llamada Blanca, una mujer a la que yo admiro enormemente, nunca la volví a ver. Y una de las cosas que hacíamos era que si alguien traía 3 tortas para llevarlas a los lugares donde se necesitaban, le dábamos un recibo. Le dabas un recibo y te quedabas con copia del recibo y guardabas la copia del recibo en las cajas de zapatos que teníamos, porque se daba cuenta de cada cosa que entraba allí y se daba cuenta de cada cosa que salía. Hay que llevar 10 litros de café y 6 tortas y 5 chocolates a tal lugar donde los rescatistas están muriéndose de hambre. Te anotabas cuánto se llevaba y lo metías en la otra caja de cartón, lo subías en una de las camionetas y lo llevabas para allá. Pero eso lo tiene que hacer la gente, eso lo tienes que hacer tú. Eso lo tienen que hacer los ciudadanos conscientes, como esta profesora maravillosa Blanca, y como la gente que trabajó en la base Cibeles y en otras muchas cosas durante el terremoto, por lo menos el que yo viví, que es el del 85. Pero si no dependas de un gobierno en el que no confías. Nosotros no lo hicimos. Luego me di cuenta que había cosas raras, como que nos habían puesto un teléfono, ¿no? Pues obviamente lo había puesto Gobernación. Y entonces tenías mucho cuidado de lo que decías por el teléfono, pero también te aprovechabas el apoyo que te daban, o que la policía a veces nos ayudaba en las noches a cuidar que no se metiera la gente a robar a las alacenas, los almacenes que teníamos, eran tiendas de campaña. Junto teníamos además las tiendas de campaña de Cruz Roja. Pero sí lo tienen que hacer los ciudadanos. Es que la desmovilización política es la desmovilización social. Y en México los gobiernos les ha convenido muchísimo que toda movilización social dependa de ellos, que toda movilización política dependa de ellos. Por eso los movimientos sociales independientes eran los grandes enemigos del PRI, como la Asamblea de Barrios, que forma, que se forma a raíz precisamente del terremoto del 85 para reclamar vivienda para aquellos que se habían quedado sin casa. Marco Rascón es el organizador de la Asamblea de Barrios, pero si los grandes movimientos sociales en México fueron los grandes adversarios y los grandes desafiadores del gobierno del PRI, solo otros movimientos sociales y políticos podrán desafiar el poder del Morena. Grupos de ciudadanos honestos, comprometidos, decididos y con poco miedo. Estos todavía no empiezan a matar y a torturar, así que hay que hacerlo ahora. Pero si no, el quedarte de que me siento muy mal de dárselo al gobierno porque sé que se lo van a robar, pero no se lo des. Entonces, ¿a quién se lo doy? Organízate. Habla con tus vecinos, habla con la familia, habla con tus amigos, habla con los del barrio, habla con la gente con la que coincides a la hora de hacer la compra en el mercado. Y diles, oigan, ¿qué tal que nos reunimos y repartimos? Yo una vez organicé todo un edificio cerca de mi casa para hacer una cooperativa de consumo. O sea, en vez de que cada familia fuera a comprar 3 kilos de frijol todas las semanas, juntabas los pedidos de todos y ibas a comprar 2 costales de frijol y se le salía a mitad de precio. Pero funcionaba porque se organizó la propia gente. Yo les di las ideas, luego, ¿quién me fue? Creo que el propio Marco Rascón, su hermana, tenía experiencia en la organización de cooperativas de consumo y les fue a dar unas charlas de cómo se hacían las cooperativas de consumo. Los vecinos se pusieron de acuerdo y les funcionó muy bien el tiempo que yo estuve al tanto de eso. Si no lo hace la ciudadanía, no lo va a hacer nadie. Y la ciudadanía eres tú. Buen día, tarde o noche, desde Mexiquito.
¿Cómo podemos los ciudadanos defendernos de los abusos de servidores públicos? Utiliza las redes sociales, fundamentalmente utiliza los medios de comunicación que no están comprometidos con el Estado. Denuncia, levanta la voz. Cuando te pisan, grita. Porque cuando te pisan, si te callas, le estás diciendo vuélveme a pisar. Pero es lo que pasó con el PRI. Es que estamos donde estábamos. Es lo que pasó con el PRI. Usaba la ley y el sistema de justicia a su favor, por supuesto, pero con abogados decentes, con gente comprometida, ibas a los tribunales y peleabas, y lo publicabas en los medios de comunicación donde te permitían publicarlo. Buscabas periodistas honrados, que los hay, y lo publicaban. Y así se creó un movimiento social que podía derrotar al PRI, pero que convirtieron en el PRI. Es que es alucinante. No se iba nunca mi jefe para poner esto. Sigfredo dice es una mentira y quedas baneado. Sí, estás baneado. ¿Qué bandas prefiere, The Yardbirds o The Who? The Who. The Yardbirds es un momento muy concreto, muy reducido, muy escaso, con poco trabajo, porque de los Yardbirds sale Jimmy Page para hacer Led Zeppelin. Pero The Who tiene un recorrido mucho más largo, ¿no? Me gusta mucho The Who. ¿Qué opinas del rock and roll mexicano de principios de los 60? Tenía lo que siempre he opinado. Tampoco hay nada nuevo aquí. Era una música que tenía una enorme calidad porque México genera buenos instrumentistas donde sea. En el mariachi más rascuache que te encuentres, hay uno que toca el violín maravillosamente bien y otro que le sabe a la vihuela y otro que toca el guitarrón y un trompetista excelente. Probablemente no sabe teoría musical, no te puede leer un do en el pentagrama, pero conoce su instrumento y conoce la música e instintivamente, por haber oído la música occidental, pues sabe dónde acomodar sus notas y sus ritmos y sus tiempos. México es tierra de enormes instrumentistas. Luego tenías unos buenos cantantes, no sé. Pensaría yo en Johnny Laboriel. Enrique Guzmán nunca me pareció tan buen cantante, ¿no? Alberto Vázquez me pareció un buen cantante. Pero el problema es que no tenías canciones. El rock de los 60, que fue generado por Televicentro en aquel entonces, Telesistema Mexicano S.A., tenía por objeto vender disquitos, no hacer rock. Se buscaban chavales que querían hacer rock, entonces les decían, pues mira, vas a cantar esto. Y esto era canciones que se traían de Estados Unidos y cuyas letras se inventaba Julissa del Llano. Concretamente ella fue la principal perpetradora de los peores horrores musicales del rock de principios de los 60. Popotitos. Ahí viene la plaga. Good Golly Miss Molly era originalmente de Little Richard, que era un rock sin sentido, música boba, letras bobas, letras blanducas, letras sin ninguna garra, algunas que sí venían con garra de Estados Unidos, que hablaban por lo menos de cierta rebeldía juvenil, pero que aquí en México fueron castradas, desangeladas y convertidas en las letras que cantaban los rebeldes del rock y los locos del ritmo, y etc. Estamos hablando de principios de los 60, ¿ok? Entonces, y ahí es donde se da cuenta Televicentro que puede hacer algo, el sistema mexicano, que puede hacer algo mucho mejor, que es deshacerse de los grupos, porque los cantantes son los que venden, y entonces cada cantante va dejando sus grupos, y entonces tienes esta hornada de insoportables que copiaban los Estados Unidos, pero de niveles ridículos. César Costa usaba los mismos suéteres que Paul Anka, por ejemplo. Se creía el Paul Anka mexicano. Entonces le decían el Paul Anka mexicano en las revistas que publicaba Televisa o Telesistema Mexicano en aquel entonces. Eso, digo, tenía calidad musical, pero no tenía calidad letrística ni tenía ningún sentido. Lo que surge en el underground, en esos mismos momentos, pero lejos de la televisión y siempre con muchas sospechas por parte de la televisión,
es lo que viene a tener cierta calidad. Tijuana 5, Duk Dukes. Tijuana 5 es el de Javier Batis, que es gente que quiere hacer rock aunque no triunfe, o que quiere triunfar haciendo el rock que quiere. Los músicos en general se dividen en dos grandes categorías, y los artistas se dividen en dos grandes categorías. Los que quieren triunfar a toda costa, tienes que cantar esto, bailar esto y quitarte la ropa. Sí, cómo no, pero voy a triunfar, sí vas a triunfar. Bueno, entonces hago lo que me ordenen. Y los que quieren triunfar haciendo lo que les gusta a ellos, los que hacen arte. Entonces, porque todos quieren triunfar, nadie se mete a la música o a la literatura o a la pintura para fracasar. El punto de vista es cuál es tu enfoque. Si tu enfoque es yo quiero ser cantante y triunfar cantando, pero me importa un pito lo que cante, que es lo que México produjo en grandes cantidades y el pop produce en cantidades absolutamente industriales actualmente, ¿no? Y la gente que dice, yo tengo una propuesta musical con la que quiero triunfar, o artística, o pictórica, o literaria, y me gustaría ver si tengo éxito con esto. Igual no lo tienes, pero al menos hiciste lo que querías. Y el rock mexicano empezó a surgir este movimiento así, que tenía mucha más validez que aquel que, digamos, había sido el rock and roll. ¿Sí? Rock and roll absolutamente domesticado. Los hermanos Carrión, los recuerdo, por Dios, eran horrorosos. No me acuerdo cuál era la canción en inglés, pero que en español se llamó Pan con mermelada, nada, nada y un poco de amor. Son letras con pancharse a llorar. Y luego vinieron los mejores grupos, ¿no? Ya para fines de los 60 tienes un movimiento underground muy fuerte, con gente que tiene una enorme calidad y que está haciendo propuestas reales. Duk Duk, Love Army, Tijuana 5, creo que ya Toncho Pilatos ya existía, ¿no? El Tri Souls in My Mind, no el Tri de Lora, y demás. Pero la opinión que tengo siempre es que fue muy triste esa imitación estadounidense baratona que hizo pedazos las letras, pedazos todas las letras. Y todas eran, o muchas de ellas al menos, eran de Julissa, que también cantaba. Hace poco vi uno de los terraplanistas que estuvo en la Antártida que dio el cambio de postura en el canal de Profesor Dave Explains. ¿Qué importa? Un terraplanista acepta que la Tierra es tan esférica como el resto de los cuerpos celestes del todo el puto universo. Y irrelevante, no les demos. ¿Por qué los fanáticos religiosos que predijeron un rapto, el arrebato, para el 24 de septiembre continúan en su creencia a pesar de que falló la predicción? Porque siempre tiene una explicación. Todo profeta de estos deja una puerta de salida. Entendí mal este versículo de la Biblia. No es que el cometa no era este, sino el cometa que viene después. Siempre tiene una salida. Yo recuerdo, los testigos de Jehová concretamente, que tuvieron siete predicciones fallidas de fin del mundo. Ramping era un señor que falló como 8 o 10 veces también su fecha del fin del mundo, murió de viejito. Así que, bueno, qué feo es mi audio. ¿Sabes cómo se resuelve eso? Es muy fácil resolverlo. Busca un canal con un audio mejor. Seguro que los hay. Te lo vas a pasar mucho mejor. Si lo que te importa es el audio, busca un canal con un audio profesional. Este no es un canal con audio profesional, tampoco con un video profesional, porque todo lo hago yo. Búscate algo que te guste, hombre. No vi el encuentro de Milei y Trump, ¿para qué? Bueno, para ir a donde quiero ir, primero vamos a ir a donde quiero ir, porque si no el tiempo no me va a alcanzar, ya me conozco. La Pablo Iglesias Corporation Multinational. He dicho una y otra vez que Pablo Iglesias es un negociante. Es un negociante que siempre ha vivido del Estado. Los gobiernos le dan dinero. Él ha vivido del gobierno de Ecuador, ha vivido del gobierno de Venezuela, ha vivido del gobierno de Irán y ha vivido en lo posible del gobierno español. Un poco del gobierno europeo, cuando él o su mujer están
colocados excepcionalmente como eurodiputados. Pero me pasó lo siguiente. Cuando... ¿Qué tal, amigos y amigas de Canal? Hace unos meses, cuando se anunció la base en América Latina, yo vi este video y me llamaron la atención muchísimas cosas que voy a ir comentando. Porque empieza realmente de locos el señor. Dice: ¿Qué tal, amigos y amigas de Canal Red? Si os acordáis, el otro día cuando acabamos el programa de la base en el que hablamos del cinismo, os dije que el miércoles y el jueves no había programa, pero que tenía una sorpresa. O sea, había hecho un programa de cinismo. ¿O estamos haciendo otro aquí ahora? Quiero presentaros las oficinas de Canal Red América Latina. Por aquí se entra, aquí nada más llegar, tenemos un mapa que dice que nuestro norte es el sur. ¿A dónde va la América y quién la junta y guía? Sola y con un solo pueblo se levanta, sola pelea, vencerá solo, de José Martí. Tienen ustedes en cuenta que esto, respecto de la experiencia latinoamericana de lucha en contra de la opresión, en contra de la pobreza, en contra de la exclusión, en contra de la marginación, en contra de la falta de alimentos, en contra de la falta de educación, en contra de la falta de salud, de medicina, de medicamentos, de médicos, etcétera, eso es un escupitajo, ¿no? Esto es lujo del bueno. Miren, pobres, los voy a salvar así. Pero solo, de José Martí. vencerá sola. Compañero Está Luis. equipo que hace posible todo esto. Quiero que vean ustedes lo que hay al fondo. Lo que hay al fondo se llama la Ciudad de México. Esto quiere decir que estamos en un espacio, pues, elevado. En uno de estos edificios que tienen cristalera de arriba abajo y que por lo tanto no es precisamente de la clase media baja mexicana, ni de la clase media media a la que yo pertenezco. Pero ahí tenemos el Luis, ¿no? Esta es la sala de reuniones. Acá acabamos de tener la reunión para preparar el programa de la base. ¿Ven ustedes la Ciudad de México allí? Hacemos hoy. Ahí es bonita. Esta es una lista increíble de Ciudad de México. Por eso porque le llaman Ciudad de México, ¿no? Nunca dirán Ciudad de Madrid. Es la Ciudad de México, pero el artículo se les atora a algunos. En fin, tiene una visión de la Ciudad de México. Aquí está Sigamos. la sala de realización. La sala de realización. Todo su equipo, muy económico todo esto. Realizar una base. Mira, seguramente tienen mejor sonido que yo. Tienes que ir allí, tienes que ver la base. La mesita no está mal. Que vais a poder ver muy pronto. Segundo empleado. Aquí está. Al otro lado, ahí hay 1, 2, 3, 4. Daniela, Ingrid, 5, 6, 7. Ahí está Luis, aquí está Estefanía, aquí está ya Marco Ceriti. 8. Para la base. Más los otros dos que luego iban a estar. Bueno, pues ya veis, Canal Red América Latina es una realidad. Quería enseñaros estas oficinas que están en Ciudad de México. La Ciudad de México. El equipo de la base América Latina. Muy pronto va a llegar Ignacio Génova aquí a Ciudad de México, y el equipo la Ciudad de México. Diario Red América Latina están haciendo que este proyecto cada vez crezca más y cada vez sea más grande. Seguimos. Bien, esto me llamó muchísimo la atención, pero yo sé en qué estamos jugando. Esto cuesta mucho dinero. Entonces, cuando comenté unos meses después que Ina Finogénova había sido descubierta en Moscú, tan tranquila del mundo, la gran disidente que puede ir a Moscú cada vez que se le da la gana, probablemente recibir órdenes, comentaba yo lo siguiente. Iglesias la ha mandado, no es hacer periodismo. Comentaba yo que Iglesias no la había mandado a México a hacer periodismo. Como vemos allí, está hablando de que 13 millones salieron de la pobreza en México, no es cierto. De que Ucrania ahora era la universidad de los narcos, porque hay que hacer la narrativa putiniana siempre, y que Pemex era combustible del desarrollo, que es una empresa que pierde dinero. Este año, de hecho, está empezándole ya a costar dinero a los mexicanos, pero es la narrativa del gobierno. Bien, yo decía que a Ina no la llamaban para hacer periodismo. La ha mandado no es hacer periodismo, sino propaganda oficial del régimen. Eso sí, nadie sabe pagada por quién. ¿Quién paga la base? ¿Quién paga las oficinas? ¿Quién paga los 7, 8 empleados que tienes? Los vi en la inauguración.
¿Quién te paga a ti? ¿Quién paga a los dos que están junto a ti en cámara? ¿Quién paga al cámara? ¿Quién paga el de sonido? ¿Quién paga al de grabación? ¿Quién paga a toda esa gente que se paga? Pues no lo sabe nadie, mientras Sina contamina. Bien, pues estaba yo en eso cuando de pronto me llega la siguiente información. Esta es la constitución de la empresa Agitprop, Iglesias Armendáriz, Sociedad de Responsabilidades Limitadas de Capital Variable, propiedad de Pablo Iglesias Turrión, de nacionalidad extranjera, con 47.500 pesotes de capital, y Guillén Carroza Armendáriz, de nacionalidad igualmente extranjera, solo en México, aquí son españoles, con 2.500, o sea, 50.000 pesotes que con los que se constituyó esta empresa. 50.000 pesos son unos 2.328 euros más o menos a cambio de hoy. Esta que se llama Agitprop. Si usted no sabe lo que quiere decir, esto es agitación y propaganda. El departamento de agitación y propaganda era uno de los departamentos clásicos de los partidos de izquierda clásica. Alguna vez conté cómo el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional en México me llamó para tratarme de contratar como secretario de agitación y propaganda del partido. Yo les decía, ni soy marxista, ni soy militante del partido, eso no importa, el sueldo es buenísimo. Yo decía, ya, pues no quiero un sueldo, yo soy feliz como soy, sin comprometer mis principios. Hay gente que tenemos principios, somos tontos, ¿ok? Agitprop, Iglesias Armendáriz, SDRL de CV. De hecho, pregunté, porque nunca, no se pierde absolutamente nada, ¿no? Tengo que hacer esto porque estos imágenes me llegaron cuando ya había empezado la cuenta atrás de esto. Guillén Carroza Armendáriz, que es el dueño el codueño de este negocito de Pablo, preguntaba yo, ¿ustedes creen que si le pregunto a Guillén Carroza Armendáriz, @Guillén Armendar, que es como está él en Twitter, esa empresa que Elon Musk cree que se llama X, por su empresa mexicana, sus contratos con el gobierno, su penthouse y su influencia en los gobiernos y traidores de AMLO y Sheinbaum, me conteste? Y sobre INA y sus viajes a Moscú, y ya me explicaron que no va a contestar. Al parecer lo que hizo fue inmediatamente bloquearme. ¿Dónde está situado este emporio de agitación y propaganda de extrema izquierda? Pues en este pequeño edificio, un edificio corporativo, es muy bonito. La parte de hasta arriba están las cristaleras, donde ustedes pueden ver que estaba paseándose Pablo, porque ellos han alquilado el penthouse. Este es el penthouse. Ahí están las cristaleras. Todo esto evidentemente era un penthouse en vano, que luego ya tú le pones sus separaciones y todo. El proyecto arquitectónico debe haber costado un pastonorrón. Y esto cuesta unos 100.000 euros al mes en México, unos 6.000 euros de alquiler al mes. Y vuelve la pregunta, ¿y de dónde sale todo este dinero? ¿De dónde se paga esto? Pues empezaron a salir cosas, miren. Bueno, primero que nada, aquí tenemos la constatación de en qué edificio exactamente está puesta Agitprop, Iglesias y Armendáriz, perdón. Estoy malísimo. Segundo. Que es gripe, nada más. Ahí vemos que Agitprop está en la calle Nuevo León 257, en el penthouse. Lo podemos ver ahí a la mitad. Pero luego uno se pregunta, yo insisto, ¿de dónde sale el dinero? Y también me pasaban esto. Por ejemplo, Agitprop Iglesias Armendáriz SRLCV ha recibido hasta ahora 1.757.000 pesos con 981 pesos y 2 centavos de contratos de la Secretaría del Bienestar, de la Secretaría de Gobernación, el que viene del Ministerio del Interior,
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la policía, esa policía que aquí odia Iglesias, y de la Secretaría de Salud, un total de 1.757.000 pesos mexicanos, que es lo que va pagando el negocito. Luego me encontré otra cosilla. Perdón, de veras, es el material que llegó cuando ya había empezado la cuenta atrás de su streaming odiado por Iglesias. Este es un contrato que tienes Canal 11, que es un canal oficial, que tiene cámaras, grabadoras, diseñadores, es un canal de televisión. Ya lo era cuando yo estaba en México, y ahí fui actor hasta en la telesecundaria en el Canal 11. Pero aquí se le contrata para hacer la grabación y edición de unas cápsulas. ¿Por qué vas a contratar a una empresa que tiene esa capacidad técnica bastante limitada que vimos cuando tú eres un canal de televisión? Porque el canal de televisión lo controlan unos amigos de la presidencia, y entonces le pueden dar 176,000 pesos para hacer las cápsulas, y esto se lo dan sus amigos a Iglesias. ¿Pero qué cápsulas van a hacer? Pues van a hacer las cápsulas de Maciosare, que es un programa de Canal 11 del gobierno mexicano, que aquí anuncia con mucho orgullo el gobierno mexicano, el 18 de julio de 2025, el espacio donde las ideas se encuentran en los medios públicos, con imagen renovada, moderna y dinámica, la barra de opinión coproducida por Canal 11 y Canal 22, y con cápsulas hechas por Agitprop, Iglesias y Guillén. Vergonzoso del todo es vergonzoso. La ha mandado no es hacer periodismo, sino propaganda oficial del régimen. La mayor parte de quienes difunden esto en estos días son la derecha mexicana. La derecha mexicana, que le gusta acusar al gobierno mexicano de ser de izquierda. No lo es. Y entonces ven estos niveles de negocio absolutamente ridículo, absurdo, de este regreso que yo decía de Pablo Iglesias a América, porque allí le hacen caso. Aquí ya perdió toda credibilidad, está en absoluta liquidación. Sí, es la izquierda, sí, corruptos es la izquierda. Mira, primero le piden a España que pida perdón por la conquista, y luego traen españoles a darles muchos millones. El daño que le hacen al pensamiento de izquierda es enorme. Obviamente todo este material, lo vuelvo a decir, me parece lamentable. Quien lo está difundiendo es la derecha mexicana. ¿Por qué? Porque la izquierda mexicana decente está desaparecida. Porque esto debería estarlo difundiendo, atacando, impugnando una izquierda razonable, una izquierda democrática, una izquierda decente, una izquierda no clientelista, una izquierda no populista, una izquierda no entregada a un proyecto autoritario como el que se ha desarrollado por parte de Morena, el partido de López Obrador y ahora de Sheinbaum. Es una vergüenza que nadie en la izquierda, o casi nadie en la izquierda en México, por lo menos en el rato que yo llevo viendo todo esto, que nadie del sector decente, del sector pensante, del sector que no quiere a Verástegui como sustituto de Sheinbaum. Verástegui es el Trump mexicano. Es un tipo, un ultrarreligioso, con relaciones extrañísimas y adorado por Donald Trump, que quiere ser presidente de México. Y la ultraderecha quiere que él sea presidente de México, por supuesto. Y yo creo que hay opciones intermedias. Pero toda la derecha está encantada con descubrir esto, que es de las cosas que hace Iglesias sin darse cuenta del daño que hace, como los años que trabajó para el canal Hispan TV de la televisión de los ayatolas, asesinos, criminales y sanguinarios de Irán.
sin darse cuenta que lo que estaba haciendo era salpicar a toda la izquierda, que ahora es que bueno, pues ustedes si trabajan con Irán y ustedes están con los ayatolas. No, hombre, no estamos con los ayatolas. Ninguna persona sensata está con los asesinos ultrarreligiosos. Pues ahí está Iglesias cobrando, ¿no? También estuvo Julio Astillero, un personaje del gobierno mexicano anterior, es tipo que fue periodista en algún momento de su vida y ahora ya no lo es, ya es simplemente un entrenado gubernamental. Debería ser la izquierda, y yo desde la izquierda lo digo, yo abomino esto, lo denuncio, y qué bueno para Pablo Iglesias que a mí no me hace caso nadie, que yo no soy absolutamente nadie, que este canal lo ven 20,000 personas el día de más suerte, y este streaming lo ven 217 en este momento. Pero deberían ser las fuerzas de la decencia, de la democracia, de la izquierda que realmente se preocupa por los más desprotegidos, la que estuviera diciendo, este regreso a América Latina de Pablo Iglesias, por la vía de Pedro, por la vía de Paco, por la vía de Julio, por la vía de quien sea, que alguno de ellos tres es el operador de este asunto, por ahí tengo una foto de alguno con Ina Finogénova, es deleznable, es rechazable, es mantenerlo vivo a él, pero no mantener viva ninguna lucha en favor de nada que valga la pena. Es el sostenimiento de gobiernos dudosos que se escudan en la izquierda, cuando sus acciones son las de cualquier dictadura, de cualquier autoritarismo, que se ponga el nombre que quiera. Nosotros somos, Corea del Norte se puede llamar República Socialista, República Popular Democrática de Corea, y ellos dicen que eso es la democracia, pues ¿cómo no van a decir esto son la izquierda? Ni lo uno es democrático, ni esto es izquierda. Es vergonzoso, pero en fin, ahí lo tienen, el negocio de Pablo Iglesias a la luz. El señor lo que hace son negocios. Obviamente quiere hacer la revolución, pero vivir de ella sobre todo. Y si no la hace, de todos modos vivir de ella. Porque cuando deja hundida a Venezuela o cuando fracasa en España, siempre tiene un rinconcito a donde irse a refugiar, donde alguien de nivel moral, de la catadura moral que caracteriza a Pablo Iglesias, esté dispuesto a darle el dinero, en este caso que debería estarse usando, no sé, para darles escuelas y medicinas a los niños mexicanos. ¿Qué les parece? Me van a insultar. ¿Puedes explicar qué es la apostasía y cómo la utilizan en la iglesia? Porque según ellos tienes libre albedrío hasta que dejamos de ir a la iglesia. La apostasía es retirarte de tu religión, de la religión que se supone que te estás obligado a cumplir porque te comprometieron cuando eras niño, ¿no? Te bautizaron, ahora es cristiano, en este caso católico, para toda la vida. Oye, pues ya no estoy de acuerdo, apóstata. Yo soy un apóstata, por ejemplo. La apostasía está muy mal vista, sin embargo, en el mundo musulmán está peor vista, se castiga con la muerte. En el Islam, sobre todo en el Islam más radical, la apostasía, el que decide que ya no va a seguir los principios del Corán y ya no va a seguir adorando a Alá, ya no va a seguir siguiendo, no va a continuar siguiendo los pasos del profeta, debe ser asesinado, debe ser muerto. Entonces, el libre albedrío está muy bien, pero es el libre albedrío dentro de lo que te dicen que tienes que hacer. El problema de la iglesia con el libre albedrío es grande. Es grande. Nunca lo pueden explicar realmente, ni pueden explicar las contradicciones que genera su mera existencia. En su opinión, ¿cuáles fueron los factores de la derrota de Cárdenas en el 2000 y cómo lo vivió? No lo viví, te cuento. Cárdenas en el 97 logró la jefatura de gobierno de la Ciudad de México como un trampolín, efectivamente, para demostrar que se podía hacer gobernar de cierta manera y para tener una presencia más sólida después del desastre pues, de 1994, cuando entre los componentes de Diego Fernández de Ceballos con Zedillo y la aparición del zapatismo, pues se perdió la elección, ¿no?
Estoy buscando una cosa por si la hay, pero no. Sí, aquí está, mira. Entonces, cuando yo estaba en la campaña de Cárdenas, siempre trabajé sin sueldo, y lo he dicho muchas veces. Y estaba yo, y una de las cosas que hicimos, que propuse y se me encargó, este se llama la democracia del caos. Cuando alguien propone algo y dice, sí, sí, lo haces tú. Nunca propongas nada en esas organizaciones porque te lo acabas haciendo tú. Y dije, vamos a hacer un libro contando lo que se hizo en solo año y medio en la Ciudad de México. No son las grandes epopeyas políticas que se inventaba López Obrador, no, no. ¿Qué se hizo en cuestión de agua en las zonas donde no había abasto de agua potable? ¿Se avanzó, no se avanzó? ¿Cuánto se avanzó? ¿Cómo se avanzó? En pavimentación, el facilitamiento del tráfico de automóviles en zonas muy congestionadas tradicionalmente en la Ciudad de México, por ejemplo, se hizo la vuelta a la inglesa que le llaman. Era un resumen de año y medio de gobierno en la Ciudad de México, demostrando que se puede gobernar bien y administrar bien, pero son esas cosas que no son épicas, son las cositas cotidianas que ayudan a la vida cotidiana de los mexicanos. Y entonces, pues yo diseñé y armamos y dejé armado este libro que se llama El ombligo de la luna, México, la ciudad de todos, donde contábamos eso. Pero cuando iba a empezar la campaña en forma, en abril de 1999, yo ya tenía el compromiso de venirme a España por motivos puramente personales, familiares, que no tienen nada que ver ni con política ni con nada. Entonces dejé hecho este libro, dejé estructurado todo el tema y dejé lo que podía yo de comunicación. Pero a lo largo de la campaña, que la vi toda desde España, y sobre todo al final, hacia fines del 99, principios del 2000, me quedaba clara una cosa, ¿no? El PRI daba un paso atrás a cambio de la impunidad y se le iba a entregar a Fox el gobierno, se le dieron todas las facilidades a Fox, de pronto Fox era el héroe, era el ídolo, era el amo de las multitudes, Televisa lo quería muchísimo, Canal 13 lo adoraba, Canal 13 era más lógico, Televisa lo adoraba, lo trataba como antes trataba a los priistas, Canal 40, Canal 20, Canal 40 colaboré alguna vez, Canal 22, todos era un bombardeo absolutamente nefasto que yo dije, pues esto era evidentemente lo que sabemos que pactaron, yo sé que pactaron Fernández de Ceballos y Zedillo en el debate de 1994. Entonces, creo que los factores fundamentales de la derrota de Cárdenas fue, por un lado, decir, este señor ya ha sido candidato 3 veces, que era una de las cosas con las que se le atacaban. De otra parte, fue echar toda la carne al asador del lado de Fox francamente, con un candidato muy débil por parte del PRI, que sabía que iba a eso. Es como los que van al box a perder, ¿no? Te van a pagar un dineral y lo vas a pasar bien el resto de tu vida, pero aquí te caes en el cuarto round y no vuelves a abrir los ojos hasta que estés de regreso en el vestidor que te lleven en la camilla, ¿no? Es lo que hizo la Bastida. O por lo menos así lo veo yo. Un segundo. Es de que los bloqueos tienen la culpa de la situación de Cuba y Venezuela, dirían algunos tontos, no los tienen. Venezuela no está bloqueada, la mayor parte de su petróleo se lo sigue vendiendo Estados Unidos. ¿No sabían esto? Sí. Esa profunda decepción siento de mis amigos que se dicen de izquierda, que alaban a AMLO de una manera enfermiza. No entiendo qué les pasó. Yo entiendo que pensaron que nunca iban a ganar y el día que ganaron pensaron que ya eso tenían que defenderlo a toda costa. En el conteo del video a fondo a mí me parecía a las 11 horas de México. Ayer me apareció a las 6 p.m., quizás sea la baja de vistas. No
No, lo que pasó fue simple y sencillamente que no lo pude estrenar a tiempo porque tenía yo muchísimo trabajo y estaba campechaneando, saltando de un lado a otro del trabajo de traducción a la edición del vídeo. Y no tuve tenía yo que entregar cosas de traducción. Entonces el vídeo lo publiqué tardísimo, no te preocupes. ¿Qué recuerdo tienes del sexenio Salinas de Gortari? Es cierto que había mucha euforia como si fuéramos el primer mundo en los medios de comunicación, pero los medios de comunicación eran leales al partido, eran leales al PRI. Entonces sí, lo que decía Salinas les parecía maravilloso. No recuerdo otra cosa. Salinas lo recuerdo como un pequeño niño de Harvard que trajo el neoliberalismo a México, ¿no? Básicamente. Y eso le parecía muy bien a prácticamente todos, excepto a los que decíamos, esto no funciona así. Me acuerdo con el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio tenía el problema de que trataba a México, Canadá y Estados Unidos como iguales. Y yo echaba mano de la experiencia europea, ¿no? Cuando un país pobre quiere entrar en Europa, primero que nada tiene que subir su nivel de vida. Y para ello hay fondos europeos que se inyectan en los países. España pasó de donde estaba la muerte del dictador a como estaba al momento de entrar a la Unión Europea, porque hubo fondos europeos para impulsar un montón de cosas, construcción de infraestructura, salarios, proyectos económicos que permitían generar suficiente dinero para tener salarios mejores, para sacar a la gente de la pobreza, porque cuando murió la bestia de Franco, España era un país con una pobreza lacerante y 20 años después, un país de clase media, no que fueran burgueses dueños de sus empresas, no, pero de clase media en cuanto a su capacidad de adquisitiva y su ingreso excedente que les permitía lujos que antes no se podían dar. Entonces yo echaba mano de eso y yo criticaba el Tratado de Libre Comercio diciendo, mira, si Estados Unidos quiere hacer un Tratado de Libre Comercio de igual a igual con nosotros, primero que financie la salida de México del tercer mundo. Porque tú no puedes firmar un tratado de igual a igual como hizo Salinas con Estados Unidos porque no eres igual y porque vas a salir perdiendo y vas a salir poniendo y no vas a tener todos los beneficios que va a tener el del otro lado. Cuando un tratado así se supone que debe equilibrar los beneficios que van a recibir las dos partes. Y entonces yo siempre dije, y mis amigos de izquierda se enojaban, está bien un tratado de libre comercio, pero no ese. Un tratado de libre comercio mejor, un tratado de libre comercio con una visión social, con una visión de equilibrio económico. Pero Salinas de Gortari adoraba todo lo que le ocurriera a cualquiera en Estados Unidos y además lo que él quería pues, era ser presidente de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Tengo entendido que le gusta la magia. ¿Qué opinión le merecen magias como David Blaine o Dinamo? No me gustan. No me gustan mucho porque me parece que hay muchos trucos de cámara implicados. Y lo han comentado expertos en magia, ¿no? Son trucos son magos que existen para exaltarse ellos mismos, no para generar el asombro en otras personas, ¿no? A mí dame a los magos que buscan verdaderamente el asombro. Y los puedes ver por millones en la serie Full Oz, Engáñanos, de Penn and Teller, que en YouTube están años, son 10 años ya de temporadas de Full Oz, donde, a ver, Penn y Teller saben toda la magia del mundo. Saben, sobre todo Penn. Perdón, sobre todo Teller. Penn es el que era malabarista. Teller se ha leído todos los libros de magia del mundo, conoce a todos los magos, se intercambian secretos y trucos. Entonces, tú sientas a Penn y Teller en su teatro de Las Vegas y van magos a tratar de engañarlos. ¿Qué quiere decir engañarlos? Hacer un truco que ellos no sepan cómo se hizo. La mayoría de los efectos son conocidos y aunque tengas variaciones y tal y cual, gente que sabe mucho como Penn y Teller saben cómo hiciste el truco. Entonces sabemos, no nos engañaste. Ay, no importa, los quiero mucho y gracias por darme este escenario para presentar mi trabajo como mago. Pero de cuando en cuando hay magos que hacen cosas que dicen, estos no sabemos qué hiciste.
No sabemos cómo lo hiciste y le dan un pequeño trofeo de plástico además. Es un trofeo bastante al estilo de Penn y Teller. Pero allí puedes ver la mejor magia del mundo. Ayer vi yo un alemán. Ayer, porque creo que hay nueva temporada. Un alemán que hizo una locura, que hizo una cosa que ya se sabe cómo se hace, pero la salida final no tienen idea. Y además, en este programa hay unos jueces que saben cómo se hace el truco. Gente que sabe de magia, lo que no está en los escritos, que obviamente guarda los secretos como los guardan los magos. Y saben cómo se hace el truco. Entonces, cuando Penn y Teller discuten entre ellos cómo se hizo, los mismos jueces les dicen, no es así. No, pero entonces es de esta otra forma, tampoco. Entonces dicen, no, nos engañaste porque los procedimientos que nosotros pensamos que habías usado no los usaste uno que no sabemos cuál es. Vas a ver allí la mejor magia del mundo. Vas a ver allí a los mejores magos de cartas, que son españoles, porque son todos discípulos de Tamariz, de Juan Tamariz, que está considerado el mejor mago de cartas del mundo, y todos sus, yo he visto a discípulos de él hacer cosas en el escenario que dices, no es cierto, no puedes manipular, no es humano, y sin embargo lo hacen. Eso es la buena magia. Ve Full Oz, vas a ver la mejor magia del mundo, pero Blaine, incluso Copperfield, Dinamo, no son de mi agrado, digamos. ¿Tuviste la oportunidad de actuar o al menos visitar los famosos hoyos funky? No, actuar ni de broma. Y visitar una vez, yo era clase media, yo era muy tranquilito, y ir allí donde luego llegaba la policía y te pegaba, y la gente que era heavy, pues no, tampoco. No, era un ambiente pesado. En Brasil, no cantamos, el 12 de octubre celebraron una peregrinación masiva en honor a la Virgen de Nazaret. Van de rodillas, se dan de azotes, pasa en todo el mundo. En Semana Santa se siguen crucificando algunos con clavos en Filipinas, ¿no? ¿No cree que Pelé es el mejor jugador después de Messi? Mucho mejor que Maradona, eso sí. Sí, a ver, es que son épocas tan distintas. Pelé en muchas cosas era el mejor porque jalaba la marca. A ver, te pongo en antecedentes porque la mayoría de ustedes no vieron jugar a Pelé, yo sí lo vi jugar. Estaba Pelé y junto tenía a Jairzinho, a Gerson, a Rivaldo, a Rivelino. Entonces viene Pelé y vienen dos defensas a pararlo. Y le dieron leña de una manera increíble. Tragó leña. Si tú crees que Messi traga leña, no sabes cómo tragaba leña Pelé. Llevaba golpes por mayor todos los partidos. Pero si él tenía dos defensores, uno de sus compañeros estaba libre. Y todos eran magníficos. Fue la selección campeona del 70. Entonces lo hacía su pase a Gerson. Gerson habilitaba a Rivelino. Y Rivelino se la daba a Jairzinho, que te hacía un gol así como para pintarlo al óleo. Entonces Pelé tenía esa ventaja en el fútbol internacional, que contaba con un equipo maravilloso, no así en el Santos, aunque fue el campeón muchas veces y demás. Messi es un fenómeno del fútbol de clubes. Messi es el monstruo del Barcelona. Entonces, para mí el mejor de toda la historia es Messi, sin duda alguna, por su enorme diversidad de recursos. Es decir, hace las cosas que debe, pero no hace lo mismo siempre. Y eso le pasa a otros jugadores que sí hacen lo mismo siempre, ¿no? Que ya sabes lo que van a hacer. Tiene una cantidad de recursos locos Messi. No sé si el segundo sería Cruyff o Pelé. Porque Cruyff era un jugador técnico de otro nivel, era otra manera de entender el fútbol, pero verlo jugar era una delicia, ¿no? Pero quizás sí, yo qué sé. ¿Por qué muchos libertarios son implacables con la socialdemocracia o la derecha liberal y son muy indulgentes con la ultraderecha de Orbán y Trump? ¿A qué crees que se deba? Que no son libertarios,
son de derecha. Simplemente suena más bonito decir soy libertario que soy un puto nazi. Sí. Pero no son libertarios. ¿Por qué cree que Maradona es una vergüenza para el fútbol, por favor? Su momento cumbre es una trampa. Es un gol metido con la mano. Su momento cumbre en el fútbol mundial para ganar un campeonato mundial es una trampa, de la cual nunca se arrepiente además. Y posteriormente se dedica a pasear por distintos clubes, metiéndose millonadas en drogas, que no creo que sea la mejor forma de promover el deporte, creo que es una vergüenza para el deporte. Bueno, ¿por qué tiene puesta mi camiseta? Estaba yo anoche con tu mamá y se la... No, no es cierto. Me hacen decir cosas que no debo decir. Mi vulgaridad no tiene límites. Lo que pasa es que aquí la controlo enormemente. ¿Qué recuerdos tienes de las rentas congeladas de la Ciudad de México? No las recuerdo, ya no me tocaron. Había rentas congeladas, pero bueno, el resultado fue inmuebles en condiciones lamentables, decayéndose a pedazos, y algunos se caían encima de la gente, ¿no? Porque nadie les daba mantenimiento. El experimento consistió en eso, en congelar las rentas. No puedes aumentar la renta, pero todo subía y el peso se devaluaba y la inflación existía, y tú seguías cobrando la misma renta que cobrabas 20 años antes. No ibas a meterle dinero al inmueble, ¿no? Y la gente se quedaba a vivir allí toda la vida porque te estaba pagando una miseria de renta. ¿Y otro premio les afecta a los creadores de contenido? No lo sé, fíjate, nunca lo he visto. ¿Le gustaría triunfar en la vida o fracasar? No sé, yo he triunfado en la vida. A ver, como escritor he vendido los libros que he querido. Tenía unos 2,000 lectores de cada libro que he sacado. 2,000 ejemplares al menos vendí. Como músico me presenté en un montón de lugares y la gente me aplaudía muy a gusto. Tengo este canal, tengo 2 hijas maravillosas viviendo en Canadá, ya mayores, tengo un hijo adolescente que es una joya del que estoy enormemente orgulloso. Soy un tío sano a los 70 años, tengo un montón de proyectos y cosas que hacer. Eso es triunfar en la vida. Eso es triunfar en la vida, de verdad. Verdaguer era uruguayo, no argentino. Pues, qué bien. ¿Cuántas muertes habría habido realmente en el 85? Se dice que el gobierno trabajó para ocultar las cifras reales. A ver, nunca lo vamos a saber, pero yo estaba en el Socorro del Pino de México en aquel momento. De hecho, dejé el Socorro del Pino de México en aquel momento, precisamente cuando ellos estaban esperando a ver si cuando los llamaban para escalar un edificio, y yo quería hacer otras cosas y me integré a Plaza Cibeles. Pero, según el gobierno mexicano, hubo 12,000 muertos, 12,800. Según los equipos de rescate, hubo alrededor de 80,000. La discrepancia es enorme, pero 30, 40,000 muertos es muy probable que haya habido. Cuando entraron las motoconformadoras, unas 4 o 5 semanas después del terremoto, entraron y se llevaron multitud de cuerpos entre los escombros y cuerpos que nunca se contabilizaron, ¿no? Entonces, yo creo que una cifra razonable está entre 30 y 40,000 muertos en la Ciudad de México. Acabo de leer que Neil Young ha demandado a Trump por los comentarios de sobre la decisión de Young de retirar su música de Amazon. No sé si será verdad, yo tampoco. Young luego tiene sus cosas. Se me hizo de mal gusto que el ejército llevara víveres en bolsas del color del partido de Morena. Solo les faltó el logo. Pues a mí también se me hace raro que no hayan usado el logo. ¿A quién le agradece? Tiene algo más que agradecer el ejército mexicano hoy que a Morena, que los ha enriquecido. La mafia de Ticketmaster está vendiendo la entrada más barata para ver a Rush en el Madison Square Garden a $800, me imagino, más gastos de servicio para cualquiera de las 6 fechas. Madre mía. ¿Crees que catalogar la calidad musical de forma objetiva pasa por analizar el número de recursos técnicos usados y cualquier otra valoración es puramente subjetiva? No. No, porque puedes hacer
música de una enorme calidad con una guitarrita. Solito con tu guitarrita. No. La calidad musical yo creo que se refiere a usar todos los recursos a tu alcance para obtener el resultado deseado, que es la transmisión emocional hacia otras personas, ¿no? Es eso. Yo siempre he dicho que yo no creo en la música de competición, ¿no? De a ver cuántas golpes le puedes dar a un tambor en una milisegundo, o cuántas notas puedes tocar en la guitarra en un minuto. No, es música de competición que tiene su lugar, pero a mí no me entusiasma. A mí me puede entusiasmar mucho más la calidad de, no sé, de Vincent, de Todd McLean, que acaba de cumplir los 80 años ya. Que cosas hechas con 700,000 sintetizadores, orquesta y ritmos raros y con música dodecafónica disonante, porque es lo de moda. No. Hang-On's Lupis fue traducida como Hey Lupe. Sí, será lo que le sonaba a Julissa más o menos, ¿no? ¿Alguna vez has tenido una experiencia sobrenatural que aún no puedas explicar? No. Nunca he tenido una experiencia sobrenatural ni que pueda explicar, ¿no? Lo siento. ¿Por qué las iglesias no pagan impuestos? Porque tienen poder para no hacerlo. La versión pan con mermelada es el cover de la versión original de Paul Chaplin and His Emeralds, Shortening Bread. Mama has a shortening. Puf, no me digas eso. Espérenme que aquí hay que hacer una... Es peor de lo que yo imaginaba la situación. Tienes razón, es Shortening Bread. Mama's Little es una canción afroamericana de origen desconocido del siglo XIX al menos. Madre mía. Que es el pan con levadura, y el pequeño al pequeño bebé de mamá le gusta el shortening bread, el pan con levadura, me parece que es. Ponle la sartén, ponle la tapa. La mamá te va a hacer un poco de pan shortening bread, no sé qué será. Tendría que averiguarlo. Pero es una canción efectivamente de folclórica de los negros estadounidenses del siglo XIX. Madre mía, que acabar eso en pan con mermelada, nada. Me has destrozado. Y la versión original no es de Paul Chaplin and His Emeralds, es simplemente una versión más de una canción de los 1900. Gracias, me gusta. ¿Ves? Cuando entre todos, no lo sabemos todo, pero entre todos sabemos mucho. ¿Por qué dicen la China y la India? No lo sé, la China no lo sé, hace mucho tiempo que se dice China, pero la India no sé por qué, tienes razón. Estuvo muy buena su participación en el canal de Herejes, el podcast. Muchas gracias. La teología de la liberación era el marxismo con la cruz. Yo creo que no forzosamente era marxista, ¿no? La teología de la liberación era la idea de que para ser realmente cristiano tenías que jugar del lado de los pobres. Eso a una iglesia rica como la católica pues le cayó muy mal. Los aguantó unos años, luego llegó Juan Pablo II y los machacó, ¿no? Los machacó a todos y desapareció, para todo efecto práctico, la teoría de la liberación. Algunos sí asumieron incluso la teoría de la guerrilla marxista. Está el cura Camilo Torres en Colombia, si mal no recuerdo, y aquí, de hecho, aquí hay en Gijón, donde yo vivo, hay una calle que se llama Gaspar García Laviana.
que es un sacerdote asturiano, que se fue en los años 70 a luchar a la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua, en la guerra contra Somoza. Primero había estado como misionero allí y murió en combate en diciembre de 1978. Y aquí está considerado un héroe. Es un hombre que entregó la vida por sus ideales, por un sandinismo que se quería quitar a un dictador horrendo, casi tan malo como Ortega, casi tan asesino como Ortega, que era Somoza, simplemente que este era el segundo de la dinastía o el tercero de la dinastía, que los Somoza habían dominado Nicaragua durante décadas y décadas. Los sandinistas existían para echar al dictador y establecer un país decente. Luego trataron de hacer un país comunista, no les salió, aceptaron la democracia, salieron pitando con la democracia, regresaron manipulando la democracia. Bueno, Ortega regresó manipulando la democracia y ahora se ha eternizado allí como un dictador. Bueno. ¿Qué opina de que Trump esté en contra de Bad Bunny? Que Bad Bunny está en el medio tiempo del Super Bowl. Mira, entre Trump y Bad Bunny no elijo a ninguno de los dos. Bad Bunny me parece un asco. Y que hay letras de él que no me atrevería yo a repetir aquí. Letras de una denigración de la mujer, de dejarlas en menos que un cacho de carne, mientras promueve el consumo de drogas. Son dos cosas que yo hallo bastante despreciables: el consumo de drogas y la humillación de las mujeres. Y bueno, cualquiera que tenga relación con una mujer debe darse cuenta que eso no es aceptable. He leído las letras de Bad Bunny y vamos, no lo defendería jamás. Y a Trump tampoco. Bad Bunny es el ejemplo de la basura reggaetonera que desprecia absolutamente todo, salvo el éxito personal y la capacidad de sexar con mujeres distintas, sin ningún compromiso. Pero no es porque ellas quieran, es porque se rinden al altísimo fálico triunfo del reggaetonero de mierda. Entonces, no voy a defender a Bad Bunny. Lo que pasa es que no quieren a Bad Bunny porque una vez se vistió de mujer. Y eso es lo que les preocupa a ellos, ¿ves? Sus preocupaciones son distintas de las mías. Entonces, yo no voy a defender que Bad Bunny vaya allí porque va a hacer caja con cuestiones que hallo despreciables. ¿Qué le debe la cuarta defecación a Iglesias? Que hay varios incrustados en la cuarta traición que son muy amigos de Iglesias, que han sido entrevistados por Iglesias, que han establecido vínculos aquí en España muy estrechos con Iglesias. Gente que se ha enojado conmigo. Alguno que una vez me lo encuentro, dice: ay, es que me voy a Madrid porque me va a entrevistar Pablo. Dices: ¿qué amiguitos tienes tú, ¿Y aquí es donde te insulto o qué? Como tú quieras, papá. Haz lo que quieras. Te insulto, me quedo callado. Me da igual. Te va a hacer a que te dé masajito Pablo, para ver si luego le das masajito tú. Así que, ¿cómo explicaría a alguien que los mecanismos de defensa como negación, represión, proyección, regresión, sublimación, aislamiento y humor son un cuento más del psicoanálisis? Pues son un cuento más del psicoanálisis, porque no tienen ninguna base. Simplemente es una fantasía. No es que no puedes explicar que una fantasía es una fantasía, sino al contrario, tienes que pedirle a los que afirman que la fantasía es real que lo prueben. dice Arlex 009, su aparición en el podcast Herejes no solo le da más visibilidad, ojalá,
sino que a los herejes les sube el perfil por los comentarios. Ya usted es famoso, al menos entre blasfemos como nosotros. Pues gracias. La izquierda decente mexicana es atacada de conservadora por Morena y sus zombies seguidores les creen. ¿Qué hacer para desmarcarnos del PRI y el PAN y mostrar que somos izquierda decente? Insistir. ¿Qué es ser de izquierda? Vamos a ver. Porque con lo que he estado diciendo hoy, al pegarle a Pablo Iglesias y su proyecto de repaternalismo latinoamericano bien cobrado, ahora en México, como antes fue en Venezuela, Monedero es asesor de Sheinbaum, según me han dicho. Igual me equivoco, pero todas las informes que yo he recibido son que Monedero sigue siendo asesor estrecho de Sheinbaum y no sé si Pablo también. ¿Qué se necesita para ser de izquierda? ¿Qué caracteriza a la izquierda a diferencia de la derecha? Por ejemplo, para ser de izquierda, hay que estar en contra del abuso, la opresión, el engaño, la promoción de la pobreza, la ignorancia, la enfermedad. Para ser de izquierda, creo yo, hay que defender a las personas menos favorecidas en una sociedad. Y por eso entiendo que la izquierda muchas veces es de gente de clase media como lo soy yo. ¿Por qué? Porque muchas veces el que está trabajando 8 horas diarias para luego hacer otras 4 horas de traslados para ir a una familia en una situación de escasez, en una vivienda no suficientemente digna, con hijos que tienen una educación muy deficiente respecto a la educación que reciben los hijos de su patrón, por poner un ejemplo. Y él y su familia tienen unos servicios de salud mucho más deficientes que los que tienen el patrón y su familia. Pues esa gente lucha por vivir todos los días, por sobrevivir. Son muy pocos los que se pueden sentar a decir vamos a organizarnos para cambiar esto, y yo lo entiendo. Entonces entiendo que los que tenemos ciertos privilegios, pero no hemos perdido la humanidad, nos apuntemos en la izquierda y digamos, no, yo quiero que los más desfavorecidos no estén tan desfavorecidos, quiero que tengan una vivienda digna, quiero que tengan un salario digno que les permita tener, por ejemplo, ingreso disponible para llevar a los niños un día, no sé, a un parque de diversiones, que los niños tengan médicos y los padres tengan médicos, que los niños tengan una buena educación, no solo que tengan escuela, sino que esa escuela sea de calidad, con profesores de calidad, con insumos de calidad, con consumibles de calidad, que puedan hacer excursiones al museo como hacen las excursiones los niños de la escuela de los ricos, en la que yo estudié. Creo que eso genera una sociedad mejor incluso para los ricos, fíjate. Incluso para los ricos. El trabajador que vive sin angustias es un trabajador que trabaja mejor. Puede sonar horrible, pero es uno de los elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, para mí, pues esto es ser de izquierda. Para mí. Implica luchar en contra de la ignorancia, pero no solo la ignorancia de los niños, no solo la ignorancia de los niños pobres, sino de la ignorancia en el gobierno, de la ignorancia entre los empresarios, de los mitos y las barbaridades en las que se creen, que luego afectan la vida de miles de personas. Y no solamente me refiero a los antivacunas, me refiero a quienes afirman, por ejemplo, y lo dicen con toda desvergüenza, es que si aumentas los sueldos se van a ir las empresas. Hombre, ¿hasta dónde puedes aumentar los sueldos? Porque en realidad, considerando lo que lo que ingresa y eroga una empresa, a veces los salarios son un rubro bastante pequeño, que los puedes aumentar sin que se afecte el resultado financiero de la empresa. Se mantienen los salarios bajos por una convicción o por una
visión de falta de respeto a los trabajadores y a lo que hacen, ¿no? Y a la importancia que tienen en las empresas. Entonces, contar esos bulos, esas mentiras en economía, en sociedad, en política, en medicina, en lo que sea, debe ser una cosa a la que se oponga la izquierda, ¿no? Cambiemos las creencias por información, por datos reales. Mucha gente, en vez de ver esto, luego ya la izquierda mía, lo que dice es, eso cómo lo vamos a hacer, como se pueda. ¿Cuál es la mejor forma? Depende. En mi sociedad puede ser esta forma, en otra sociedad puede ser otra forma. Según la historia de mi país y las costumbres de mi gente, pues yo necesito quizás utilizar estos métodos y tú tendrás que usar otros. Pero el objetivo es el mismo: mejorar la vida de los más desprotegidos y lograr una redistribución de la riqueza que permita una vida digna para todos, con educación, con salud, con tiempo libre, con ocio, con cultura y con diversión para todos. Eso mi izquierda socialdemócrata lo hace gestionando fundamentalmente los dineros de la gente, ¿no? Simple y llanamente. Que es de lo que hablaba yo cuando hablaba de lo que hicimos al presentar al gobierno de Cárdenas de año y medio en la Ciudad de México. Pero me dicen, bueno, ser de izquierda es que hay que apoyar a Maduro. ¿No? ¿Por qué? Es un señor que ha hecho muchísimo daño, que demostradamente se está enriqueciendo, que ha matado gente, que ha violentado la democracia en su país, en 2 ocasiones al menos, ¿no? Con las elecciones anteriores y con las elecciones anteriores, cuando para evitar el proceso revocatorio que lo hubiera quitado del poder, se inventó la Asamblea Constituyente, ¿no? Es un sujeto despreciable, es un tirano de mierda y no veo por qué hay que apoyarlo. ¿Por qué es de izquierda? No, no es de izquierda. Si tú ves a los más desfavorecidos en Venezuela, desde que llegó Chávez hasta hoy, no están mejor. Si no están mejor, no son de los míos. Y muchos están peor, sin contar con que 7 millones de ellos han tenido que salir de Venezuela. No es de los míos. Hay que apoyar a Greta Thunberg. ¿Por qué? Greta Thunberg es profundamente anticientífica. Greta Thunberg cree que ya tenemos resuelto el problema del clima y simplemente hay gente muy malvada que no lo quiere aplicar. No se equivoca, está mal la señora, la joven. Todavía nos falta mucho técnicamente para resolver el problema del clima. Y para ello necesitamos científicos y fondos de investigación, no niños que le griten a otros. A unos señores adultos que se ríen mucho porque la nena nos está gritando. Y que vayan a los reflectores cada vez que van a sacar un libro. Mi teoría en este momento es que estamos a pocos meses de que venga el nuevo libro de Greta Thunberg y por eso ella ha vuelto a salir a la ruta publicitaria que hace ella. Hay que ser enemigo de la energía nuclear. ¿Por qué? Porque la energía nuclear es mala, te hacen bombas. Y ya, pero mira, estas cosas no sirven para hacer bombas. La energía nuclear hace electricidad, esos reactores no hacen bombas. No, pero es que hay unos daños horribles. ¿Cuáles? No, murieron miles en Chernóbil. No es cierto, murieron 150. Y en Fukushima, 1, y se cayó en un andamio. Por la radiación no murió nadie. Pero entonces, Pablo, lo que pasa es que tú eres un antiprogreso. Si eres un antiprogreso, no eres de izquierda. No voy a estar contigo. Hay que ser antitransgénicos, misma historia. Hay que aceptar el identitarismo. No, si yo parto de la base de que todos somos iguales, tú no puedes venir a imponerme separaciones de todo tipo. Bueno, pero es que ellos son sus orígenes son gitanos y los míos pues, son judíos y los míos son asturianos. Somos distintos, nuestras identidades son diferentes. No. Si yo parto de la base de que todos somos iguales, no puedo estar poniendo fronteras entre la gente para separarnos y evitar la lucha juntos por un mundo mejor para todos. Se necesita ser nacionalista para ser de izquierda, misma dosis, no lo creo. Cuando tú crees que tu nación es superior a las otras, no crees que los seres humanos somos todos iguales, tenemos los mismos derechos y merecemos los mismos beneficios para vivir. Esto de la tos me está matando. Déjenme toser un segundo en paz.
Qué horror. Y es el segundo año que me da gripe antes de que me vacune yo. Entonces, porque alguien me dijo un día, hasta Casa Podemos, a Greta Thunberg, a partidos políticos o gobernantes de izquierda, Maduro, Morales, Chávez y supongo López Obrador. No sé qué te habrá pasado desde que según tú fuiste de izquierda, me decían. Tal vez es porque ni vives en México, tal vez es por tu edad, esa siempre la sacan, ¿eh? O tal vez es porque te informas con los prostitutos que mamaron del presupuesto público durante décadas y que están muy enojados. Me cayeron siempre muy mal esos pero también me caen mal los que viven del presupuesto público hoy, como Pablo Iglesias o el Fisgón, o Pedro Miguel, y otros que fueron mis amigos. Hay muchas historias de gente así, cooptada por el sistema político capital imperialista, por una empresita o simplemente rezagados intelectuales, no sé cuál sea tu caso. Pero mi caso es que soy un hombre de izquierda. Nada más. Tengo principios de izquierda. Y esos principios implican atacar a Podemos, a Greta Thunberg, a partidos políticos o gobernantes que se dicen de izquierda sin serlo, como Maduro, Morales, Chávez y López Obrador. Ir contra las vacunas, ir contra la Agenda 2030, ir contra los medicamentos contra el cáncer, ir contra la agrotecnología que permite enriquecer al campesino. ¿Qué es de locos? Ir contra la medicina socializada, ir contra la educación pública, ir contra la democracia, no son cuestiones de izquierda. Nunca serán cuestiones de izquierda. Que algunos lo puedan decir no tiene nada que ver con el hecho real de que lo que nos opone a la derecha no es que estamos a favor de las vacunas o contra las vacunas. Eso es superficial, eso es la guerra cultural que se ha inventado la derecha y en la que gran parte de la izquierda ha caído. Sí, nos separa el que nosotros aceptamos o debemos aceptar la evidencia científica que nos dice que las vacunas sirven para salvar vidas y evitar enfermedades. No solamente salvan vidas. Es un error de Robert F. Kennedy cuando dice que ¿cuántas personas morirían de sarampión si no hubiera vacunas? Pues no son solo los que morirían, es lo que van a sufrir muchos chicos. ¿Por qué tienen que sufrir? Si en la historia del ser humano es la lucha para combatir el sufrimiento. Pero el problema no son las vacunas. El problema es que yo creo que los más desprotegidos tienen derecho a beneficiarse de los avances científicos y tú crees que la ciencia no vale. Cuando la izquierda cree que la ciencia no vale, está jugando del lado de Robert F. Kennedy. Está jugando al lado de la derecha, no yo. Cuando digo que la evidencia científica debe regir muchas de nuestras decisiones. O al menos debe ser tenida en cuenta. Ser de izquierda representa un compromiso humano que puede llevarte a cosas que no te gustan. Oye, la ciencia dice que pasa esto es que hay un desarrollo evolutivo de la sexualidad que te da esto. Oye, pero hay intersexuales. Pues sí, hay intersexuales. Son una excepción, pero en general seres humanos son hombres o mujeres. Ay, entonces, ¿pero qué pasa con los gays? No, es otra cosa, son géneros. El género, cada quien puede ser lo que quiera. Un señor se puede sentir, puede percibirse a sí mismo, puede sentir profundamente que es una mujer y está muy bien y que viva así y que se comporte así, y si le da tranquilidad y lo hace feliz y lo hace y le podemos dar dignidad de vida en esas condiciones, se las damos. Pero no podemos decir una mentira. No podemos decir que es una mujer, no lo es. Pero qué bueno que sea feliz. Adelante, cuenta con todo mi apoyo. Pero no voy a ir en contra del conocimiento científico, nada más porque es políticamente correcto. No es de izquierda decirle a la gente qué es lo que no es. No es de izquierda decir que no se puede tener en cuenta la ciencia. No es de izquierda decir que la biología no cuenta. No es de izquierda decir que la física nuclear te la vas a inventar mañana por la mañana y que las vacunas van a hacer lo que tú digas y que los transgénicos, son de derecha y capital imperialistas. Hombre, no.
todos los elementos que se puedan usar para mejorar la vida de los seres humanos y mejorar más la de los más desprotegidos deben ser utilizados por un gobierno inteligente, razonable, democrático, responsable, transparente y honesto. Yo entiendo así la izquierda y quizás por eso muchísimas personas no la entienden como yo. Porque esto nos lleva de inmediato al novel de Corina, fíjate. Y vamos a ir a ello rápidamente. La gente de la izquierda que estorba, así la considero yo, pues sí son de izquierda, tienen los mismos ideales que yo, quieren que los más desprotegidos estén mejor, pero en las condiciones que a ellos se les ocurre imponer. Entonces, la izquierda se enojó muchísimo porque le dieron el premio Nobel a Corina. Dijo Pablo Iglesias, para dar el Nobel de la Paz a Corina Machado, que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, no es cierto. Se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. Espérate, cuando tu demagogia te lleva a tomar a un ser humano que hizo una guerra, que acabó con 55 millones de seres humanos, más de la mitad de ellos civiles inocentes, que estableció un sistema industrial para aniquilar seres humanos y acabó con alrededor de 6 millones de ellos en 6 campos de exterminio, que solo se construyeron para llevar gente, matarla, quemar sus cuerpos y dejar espacio para traer más gente, para matarla, para quemar sus cuerpos. ¿La estás comparando con una opositora de derecha como Corina Machado? Estás loco. Pero vamos, loco de atar. Luego hace otra igualación. El año que viene se lo comparten Putin y Zelensky, total. Yo estaría a favor que se lo dieran a Zelensky. Porque no ha atacado a civiles rusos. Igualar a Putin y Zelensky, bueno, eso lo dice Pablo Iglesias, porque obviamente es la versión oficial. Ione Belarra, que es el muñeco de ventrílocuo de Iglesias, dice: el grado de desprestigio que están viviendo estos años las instituciones internacionales que aspiraban a representar a la humanidad es altísimo. El premio Nobel de la Paz ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra. Ahora Corina Machado es criminal de guerra, además de golpista, que no es ni lo uno ni lo otro. Es una señora muy de derechas, muy contraria a todo aquello en lo que yo creo, excepto en la democracia. Pero Ione, querida, ¿dónde estabas tú cuando le dieron el premio Nobel a Henry Kissinger, que sí era un criminal de guerra? O a Obama, que todavía no me entiendo, sí, tratando de entender por qué se lo dieron. Ahora están sufriendo un desprestigio enorme porque Corina. Y Pablo Echenique, atención a la posibilidad de que el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado no forme parte de una operación para consumar el golpe de Estado en Venezuela que ella misma estaba intentando dar, que no es cierto, ella no intentó nunca dar un golpe de Estado. Quien intentó dar un golpe de Estado, espérense, era Hugo Chávez, en el 72. ¿En el 72 fue? En el 92, no me acuerdo. Pero Hugo Chávez fue el que intentó dar un golpe de Estado, sí. ¿Quién se va a oponer a que Estados Unidos ponga una presidenta premio Nobel de la Paz? Mucha conspiranoia, Pablo, pero muy repetidos los mensajes. Mira, estaba yo viendo aquí, y yo no lo pude capturar, así que lo tengo todos los bulos que se han contado respecto a esta señora, la opositora venezolana galardonada con el Nobel de la Paz. Ella es opositora a una dictadura. Eso está muy bien, aunque seas de derecha. Ser de derecha te descalifica para muchas cosas, pero no para todas. Por ejemplo, para votar en las elecciones, dejamos que los de derecha voten. No hacemos como Trump, que ahora está tratando de impedir que la gente que él considera de izquierda, los demócratas, voten. ¿Ves? Nosotros se supone que somos diferentes. Pero, bulos, y esto es de La Sexta, que no son sospechosos de buenas gentes. Bulos, que apoyó un intento de golpe de Estado en Bolivia. Fake. Que tenía un plan de gobierno, el plan de gobierno de Machado detallado en una pizarra. Fake.
el bulo sobre el orden de captura contra Machado. Fake. Machado no estaba sujetando una bandera de Estados Unidos en esta imagen. Sí, si esto se hacía con Photoshop, pero con inteligencia artificial, eso es facilísimo. Machado no dijo que despediría a los funcionarios públicos venezolanos. Demagogia para asustar. Pero es la misma demagogia que usa Trump. Que se use contra alguien de derecha es irrelevante. El problema es que si un gobierno se dedica a contar mentiras, no es un gobierno fiable. Este video de una mujer tirada en el suelo no era de la detención de Machado. Fuera de contexto, la felicitación de Machado a un partido por su admisión en la Internacional Socialista, partido que ya no estaba en la Internacional Socialista, que no denunció un intento de secuestro, etcétera, etcétera. Son bulos constantes. Mira, la persona más razonable es alguien que ya ha estado aquí hablando de Venezuela, que es, por supuesto, César Noragueda, que ya estuvo aquí en este canal conmigo, hablando de el asunto de Venezuela. Y creo que lo dejó muy claro, y voy a leer no todo lo que dijo, pero sí una buena parte de lo que dijo en un largo tuit. María Corina Machado es de derechas, no de ultraderecha. En Venezuela no hay partidos de ultraderecha desde hace más de 2 décadas. Y en la coalición opositora que dejó en bragas al chavismo por su fraude en las últimas elecciones presidenciales, la mitad de los partidos eran de izquierdas. Aquí mucha gente se olvida que Guaidó era de un partido socialdemócrata. Cuando Machado apoya a la derecha de otros países latinoamericanos o se deja querer por Vox en España, no lo hace porque sea de ultraderecha. Juan Guaidó también se reunió con Fachascal y Spinetta de los Mostrencos y como Leopoldo López es de Voluntad Popular, un partido de izquierdas. Pero es que por un lado hay muchos latinoamericanos que se pierden en el espectro político español y europeo, tienen mentalidad de brocha gorda y no distinguen, y por otro lado la desesperación que sufre Venezuela con la catástrofe chavista les hace estar dispuestos a aceptar cualquier apoyo que reciban, lo cual dice mucho de lo mal que lo están haciendo la izquierda española y europea con la dictadura chavista, desde los partidos que la apoyan directamente hasta los que no alzan mucho la voz porque los intereses económicos de España en Venezuela nos tienen un poco cogidos por las partes delicadas. Bueno, el problema es que la oposición que está haciendo Corina Machado la debería estar haciendo la izquierda inteligente, la izquierda democrática, la izquierda racional, la izquierda que hace cosas y no la izquierda que estorba. Es una tragedia que no lo esté haciendo. España le da asilo, por ejemplo, al candidato que ganó las elecciones, pero según Maduro las perdió en España. Y Podemos todavía no se lo perdona al gobierno español. Podemos no se lo perdona al gobierno español, así como el PP no perdona que no haya felicitado a María Corina Machado porque no ha felicitado a ningún premio Nobel en los últimos 7 años de gobierno de Pedro Sánchez. Nunca se ha dado el premio Nobel de la Paz y ha levantado el teléfono Sánchez. ¡Ay, te felicito! Si no le ha hecho 7 años, 6 años, pues el séptimo tampoco. Le han dado el premio Nobel no por ser de derecha, dice César, sino por su lucha contra la tiranía chavista y en favor de una transición democrática justa y pacífica en Venezuela, que probablemente favorecería a partidos de izquierda razonable, de izquierda viable, de izquierda de la que gobierna, no de la que mete palos en las ruedas. Ella además permanece escondida en Venezuela a riesgo de que la arresten y le hagan lo que le hacen a los presos políticos en Venezuela: desaparición forzada, torturas, incomunicación, procesos sin garantías. Nadie se fue en contra del premio Nobel a Gandhi porque fuera un místico, porque él promovía la paz. Pues, si sacamos una lista de premios Nobel de la Paz, no todos son de izquierda bonita, ¿no? Yo puedo estar totalmente en contra de la derecha en algunos términos, pero no en deshumanizar a las personas que tienen una ideología de derecha. La ultraderecha asesina, nazi, que estorba y daña, y busca matar, y busca golpear, y va a cazar inmigrantes al sur de España, esa sí no le tengo ningún respeto. Pero hay una derecha que no es así. Entonces, creo que la reacción ha sido brutal, no porque les preocupe en realidad que María Corina Machado, siendo de derecha, gane el Premio Nobel de la Paz, sino que lo que les preocupa, lo que realmente revienta
a gente como Pablo Iglesias es que sea opositora a su amigo Maduro, a ese gran negocio que fue para ellos. Premios Nobel recientes. Narges Mohammadi, por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán. El año pasado, Nihon Hidankyo, por sus esfuerzos para la desnuclearización. El Centro para las Libertades Civiles de Ucrania en 2022, junto con Alex Bialyatsky de Bielorrusia, por defender de los derechos humanos. En 2021, María Reza y Dmitry Muratov, Rusia, por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión. Probablemente Muratov no es un hombre de ultraizquierda, ni mucho menos. Pero no les ha molestado que otras personas con ideologías que pueden no ser las nuestras, pero que son respetables en la medida en que sean demócratas y no busquen la violencia y estén dispuestos al diálogo, o que Malala Yousafzai fuera musulmana, por poner otro ejemplo, no se están oponiendo al Premio Nobel de la Paz de Corina Machado. Están defendiendo a su amigo, el dictador brutal. Si tienes un amigo dictador brutal y lo defiendes, el problema lo tienes tú. El problema lo tienen Pablo, Ione, Pablo, y por ahí debe haber también algún otro tuit de Irene Montero en las mismas condiciones. Corina Machado jamás ha promovido un golpe de Estado. Eso es mentira. Y ha luchado por la democracia, nos guste o no. Yo creo que se merece ese Premio Nobel de la Paz. Y en todo caso, si no se lo merece, hay muchos otros que no se lo han merecido y no ameritan el escándalo que se ha armado. Y que están armándolo, por cierto, los de Agitprop Iglesias Armendaris SRL de capital, Sociedad de Responsabilidades Limitadas de capital variable. ¿Qué opina de la Organización Nacional de Trabajadores de la Educación? Fue una opción interesante al sindicato, pero luego se corrompió. La izquierda que estorba le hace daño a los ideales de una izquierda razonable y distorsiona el discurso para aquellos que buscan una luz de pensamiento y forman su visión del mundo. Absolutamente, por eso les llamo la izquierda que estorba, porque además ni siquiera es posible dialogar con ellos. Ni siquiera es posible dialogar con ellos. Con Izquierda Unida todavía se puede, con Izquierda Unida se puede gobernar. El PSOE ha gobernado en muchas ocasiones, en muchos lugares, comunidades autónomas y municipios con Izquierda Unida. Cuando yo llegué aquí, el alcalde era Vicente Álvarez Areces, que después sería mi compañero en el PSOE, y el secretario de Cultura era Iglesias, Javier Iglesias, no creo que se llamaba, Jesús Iglesias de Izquierda Unida. Tenía la Concejalía de Cultura y él se encargaba de la cultura en Gijón. Funcionaba cojonudamente bien. Así que, bueno, ¿qué me dicen? Porque luego de aquí vamos a pasar a los comentarios ya. ¿Qué me faltó? Lo de la psiquiatría, lo de la Revolución Verde, que llevo años queriéndolo decir. Lo de las ventanas en Rusia, que es muy preocupante, ¿no? Bueno, difiero del pacto como causa raíz de la derrota. El asesinato de Paca Stanley me parece más importante para que Cárdenas perdiera el gobierno. Bueno, vale. Ahí. El otro día vi un vídeo de un zurdo radical que tacha a los socialdemócratas de neoliberales, ni siquiera los consideraría izquierda. ¿Qué le respondería? Pobre. Es evidente que no sabe qué es la socialdemocracia ni qué es el neoliberalismo. Y de eso vamos a hablar también, por cierto, hoy en los comentarios. El neoliberalismo pretende la privatización de todo, porque el Estado no es mal administrador y es mejor administrador de la empresa, lo cual es demostrablemente falso. Hay empresas que son muy buenos administradores, hay empresas que son pésimas administrando. Hay áreas donde el Estado tiene que administrar bien y hay áreas donde el Estado no tiene que meterse. La socialdemocracia no puede ser neoliberal en la medida en que busca precisamente la redistribución de la riqueza a través de servicios públicos como la educación pública, la sanidad pública, el transporte público, la vivienda pública.
Si el neoliberalismo quiere privatizar hasta la policía. La contradicción es enorme, pero no saber qué es la socialdemocracia, no saber qué es el neoliberalismo, pero haber leído a mucho marxista despatarrao lleva a esas tragedias. Gracias, Ángel Ingeniería Proyectos, porque ahora se va a hacer fan de herejes. Oye, pues los herejes van a tener que pasar un cheque, ¿no? ¿Por qué no me traes fans aquí? Tú, Alfer Ingeniería y Proyectos, no. Magnífico, herejes son geniales. Podemos reventar el botón de me encanta aparte del like. Mira, te acabas de dar cuenta, pues qué bueno. Aparte de Tamariz, que siempre me pareció excelente, divertidísimo, otro mago que me pareció alucinante era René Lavant, increíbles ambos. Sí, pero son dos formas de hacer magia. Permítanme un segundo. Es que de magia puedo hablar un rato. Mira. Tamariz es la perfección explosiva del manejo de las cartas. Tiene un truco que yo solo he visto en vivo. Tiene 3 cartas y las ves y son 3. Obviamente hay truco, pero tú ves 3. Y tira una, y tira otra, y tiene 3 cartas. Y lo hace 20 veces en el escenario y tú estás con el hígado entre las muelas. Yo estaba en la segunda fila mirando así a Tamariz con su sombrero de copa morado, diciendo cómo lo hace. Mataría por saber cómo lo hace. Pero no quiero saberlo porque, como me dijo Randy, siempre que te enteras de un truco resulta que era muy fácil. Y siempre es deprimente. Nunca son maravillosos los trucos. Siempre son bastante elementales. Ese es el chiste de la magia. Lavant era un contador de historias con cartas. René Lavant era, y en ese sentido era lo más argentino del mundo, por la forma en que te contaba las historias. La de él clásica es no se puede hacer más lento. Si tú te fijas 2 minutos en ese truco, te das cuenta cuál es el movimiento, cuál es el efecto. Es muy fácil hacerlo. Es trivial el efecto de no se puede hacer más lento. Pero no importa, lo bonito era oír a René Lavant contártelo y meterte en su mundo y envolverte con esa voz que tenía. La mano derecha en el bolsillo, la mano derecha inútil en el bolsillo, haciéndolo todo con la izquierda. Y entonces lo vuelvo a hacer y no se puede hacer más lento. De hecho, es un meme en el mundo de la magia, el no se puede hacer más lento de René Lavant. Pero yo lo descubrí viendo a René Lavant en la televisión. Pero hay otra que estoy tratando de encontrar. Sabía que ibas a venir. Es un cuento maravilloso que va contando con las cartas René Lavant y que te mete como Borges te mete en sus historias. Es brutal. Una carta negra, una carta roja es otra de él. La historia de jugadores también, la historia de los jugadores que están enfrentados en un juego de cartas. Sus efectos son historias. Y eso es una riqueza que hoy, desafortunadamente, con excepciones, se ha perdido. Tamariz es otra dimensión de la magia. Tamariz es, te voy a poner esto en las narices y no vas a saber cómo se dice. Y te voy a asombrar y te vas a sorprender y te voy a gritar. Porque los gritos estos que a mucha gente le desesperan son parte del efecto que hace Juan Tamariz. ¿Sí? Son dos estilos totalmente distintos. Los dos a mí me parecen absolutamente maravillosos. Si había algún otro nombre de historia de René Lavant, pues se llama así: el Navajas, el Cumande, la Huella. Tenían nombre las historias que contaba y los efectos que estaba haciendo, ¿no? Pero sabía que venías, es probablemente el mejor. Búsquenlo en YouTube y van a disfrutar enormemente. Uno de los más grandes maestros de las cartas era René Lavant. ¿Qué opinas de Walt Whitman? Leo su poesía, un poco racista, pero me gusta su poesía.
El Tiny Desk de 31 minutos, no sé qué es. Hace tiempo que no veo el Tiny Desk. ¿Cuál es el motivo por que los gobiernos de todo el mundo tienden a minimizar los problemas que vive su población? Porque si no tienen que resolverlos. Y para atreverte a lanzarte a resolverlos, tienes que poner capital político y la gente prefiere conservar su capital político. ¿Qué opinas del edadismo en la búsqueda de empleo? Es terrible. Yo lo he vivido de los dos lados. A ver, no lo vivo porque soy independiente, pero no me pongo a pensar. Si yo me pongo a buscar trabajo ahora, no me lo van a dar ni de broma. Nadie me va a dar empleo. No importa la capacidad que tenga, no importa mi agilidad, no importa que vaya al gimnasio, no importa que pues, hombre, esto me sigue funcionando lo que tengo entre las orejas, que es mi mayor capital. No, es que es un señor mayor. Y pasaba cuando era joven, y vas a pedir trabajo y te miraban como... Y no tiene experiencia, que necesitamos que tenga 5 años de experiencia. No sé, hijos, tengo 21 años, ¿cómo va a tener experiencia, baboso? Yo, mi primer empleo serio lo tuve de suerte porque confluyeron muchas cosas raras allí. Desde el teatro hasta algo donde tiene que ver incluso Bartlett. Qué barbaridad. Pero a mí me parece gravísimo porque la edad es lo menos importante. La edad es lo menos importante. Si una persona es capaz a cualquier edad. Y si no lo es, no lo es a cualquier edad. Sí, gracias a la Rus Salvat, que dice que shortening, si es shortening, que es la manteca vegetal que se emplea como ingrediente en ese tipo de productos. Entonces, shortening bread era pan frito. Sí, y ahora se explica por qué habla de la sartén y la tapa, es que es el pan frito. Lo de los electrolitos no voy a entrar en ello, porque ya es hora de que vayamos a los comentarios, que hoy son pocos pero bien peinados. Pues estos son nuestros comentarios temerarios del día de hoy. Déjenme encontrar donde tengo anotados mis respuestas, que está aquí. Y tenemos bueno, si yo pudiera, haría un top 10. Ir del 10º al 9º, al 8º, hasta el primer lugar que gane el premio Elton. Porque esta semana estuvieron absolutamente desatados. El que menos, de veras te daban ganas de preguntarle, oye, ¿de veras no duele ser tan tonto? No, debería doler, ¿no? Bueno, empecemos por el principio. Me dice Tobías Entelme, que me tiene un poco hasta el gorro, te lo digo Tobías, porque tienes una foto de que no es tuya, un nombre que no existe, y entonces ciertas cosas que dices no es elegante decirlas desde la cobardía, ¿no? Hay que tener la presencia, puede uno meter la pata, que yo lo hago con frecuencia, pero de dar tu carita y tu nombre. Bueno, dice, porque él es comentando mi vídeo sobre el veneno identitarista, decía, ¿y el europeísmo qué es sin una construcción meramente identitaria? Lo paradójico o irónico del asunto es que los países que conforman Europa se vean como una unidad sustantiva de alguna clase, con la de rivalidades que han incoado, no se llaman así, se incoan los juicios, bueno, y la de guerras que han librado unos contra otros durante siglos. Ahora mismo resuenan tambores de guerra, ojalá y lo de Rusia con Ucrania se resuelva bien, aunque francamente yo lo dudo, no tiene nada que ver con Europa. Yo a España no la veo propiamente europea, no sabe que es asiática, la veo ibérica. Es que la península ibérica es una península del continente. Adivine usted. Europeo. Sí, acertó. Se ha ganado usted una bolsa de gominolas. Hermandad histórica y culturalmente mucho más con Portugal que con las naciones convencionalmente denominadas europeas. Pues que Portugal fue parte y dejó de ser parte de España en un momento dado. Pero tener mucho que ver con Portugal no hace que tengas menos que ver con Francia, que fue
el eje de la vida cultural española durante siglos, o con el Reino Unido, que fue su adversario durante siglos. En su momento, el escritor José Saramago señaló algunas cosas muy interesantes a este respecto, y este está, por supuesto, acaba de leer La Balsa de Piedra, y entonces cree que ha descubierto algo muy importante. Vamos. El europeísmo es la anti-identidad. En un continente pleno de identidades que aprendieron a odiarse y que estuvieron 3000 años en guerras constantes, la idea de Schuman, el francés, fue precisamente hacer a un lado las identidades y centrarse en los intereses comunes. Franceses, ingleses y españoles pueden ser muy diferentes, pero intereses comunes. Por eso, si supieras la historia de la Unión Europea, a partir del Tratado del Carbón y el Acero, no dirías tal barbaridad. El europeísmo es la moderación de las identidades, es el limado de las identidades, es la anulación de las identidades, lenta por desgracia. Identidades que aún dentro de las naciones siguen siendo tóxicas y malignas, como el catalanismo o el euskaldún, o el enfrentamiento entre francos y valones en Bélgica, o la independencia de Córcega. Todas esas identidades se está intentando que se diluyan en un interés común, de conveniencia común, donde somos distintos pero iguales, que es lo contrario de las identidades. España es europea. Siento mucho que tengan la alucinación de que el mundo hispanoparlante no ibérico tiene algo que ver con España. América Latina no tiene nada que ver con España, ni en cultura, ni en economía, ni en sociedad, ni en legislación. Perdón. Ni siquiera en formas de gobierno. América Latina es un país presidencialista. España es un país parlamentario. Dejen atrás la cansina fantasía identitarista venenosa y, por cierto, Neliel S1P, es gente sin nombre y sin cara. Charlie Kirk les hará más daño muerto que vivo. Ahí está olvidado. Yo también tenía miedo que Charlie Kirk fuera un elemento que concitara reacciones por parte de la derecha, pero la misma velocidad de la manguera de incendios de la barbaridad que promueve Bannon y que ejerce Trump ha hecho que Charlie Kirk quede ya a estas alturas totalmente olvidado. Y ahora, nuestro premio Elton. Digo que estuvo muy reñido, pero Jorge Gustavo Sarante Maldona, 2277, madre mía, ponte Pepe, ¿no? 1840 es la fecha en que Estados Unidos, habiendo derrotado a México y arrebatado buena parte de su territorio, encuentra que no hay tanto petróleo como se esperaba. Es que esto es un cuento de hadas. Y al notar que sí lo hay en tierras árabes, se inicia la maniobra de establecer el Estado de Israel en el Valle del Jordán, 1840. Pues ya había encontrado Estados Unidos resistencia por parte de los pueblos árabes y había habido escaramuzas con Libia y Marruecos. De allí la letra del himno de la infantería de marina, los marines, From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli, que es de los salones de Moctezuma a las playas de Trípoli. ¿Qué desmadre de fechas tienes? La guerra México-Estados Unidos fue en 1847-48, no antes de 1840. 7 años después de lo que tú crees. Y no fue por el petróleo, porque en 1848 el petróleo no valía nada. El petróleo no empezó a tener valor sino hasta el siglo XX. 2.
La maniobra de establecer el Estado de Israel en el Jordán comienza con la declaración Balfour del Reino Unido en 1907, del Reino Unido, no de Estados Unidos, que en 1907 no era una potencia mundial, todavía. En ese momento, Libia no existía siquiera, ni siquiera existía. Desde 1835 era parte del Imperio Otomano, estaba dominada por el Imperio Otomano, que no se disgregó sino hasta el final de la guerra en 1918. El establecimiento del Estado de Israel fue votado por la mayoría de la ONU, incluidas la Unión Soviética y sus satélites. A quien te haya enseñado historia, pídele que te devuelva el dinero y luego llénale la cara de dedos. Por cierto, aparte, la línea To the Shores of Tripoli, a las playas de Trípoli, se refiere a la primera guerra de la barbarie, especialmente la batalla de Derna en 1805. Los salones de Moctezuma se refieren a la batalla de Chapultepec de septiembre de 1847, durante la Guerra México-Estadounidense, cuando los marines tomaron el castillo de Chapultepec con grandes pérdidas. Por supuesto, dice primero From the Halls of Montezuma to the Shores of Tripoli, porque sonaba mejor para la letra. Y porque evidentemente Moctezuma no tenía nada que ver con el castillo de Chapultepec, salvo porque tenía su zoológico en Chapultepec. Ahí no tenía su palacio, vivía en el centro, el que hoy es el centro histórico de la Ciudad de México. O sea, ni una cosa tienes bien, ni una. Y eso es una gran hazaña. Hay que reconocérselo a Jorge Gustavo. Echarse todo ese rollo sin acertar una es campeonil. Voy Nemo, la ONU no funciona porque representa naciones, no a los humanos, y mientras represente ideales moderados por intereses impulsados por clases dominantes, no va a funcionar. No, claro. Las naciones están compuestas por ardillas y robots. Algún día estarán compuestas por humanos y entonces funcionará la ONU. Esta fue muy buena. Rubén Augustorito, no sé, 156 dice, meditar no tiene ningún beneficio. ¿De dónde sacas eso? Digo, del mismo lugar donde tú no tienes pruebas de que meditar tenga beneficios, porque no puedes ni definir lo que es meditar. Entonces se enojó muchísimo. Y me dice, si te compruebo con artículos científicos que sí tiene beneficios, cierras tu canal. No veo la relación causal. Si me lo demuestras, diría, pues entonces sí tiene beneficios, pero no veo por qué quieras, lo que tú quieres es cerrar mi canal. Pero te respondo, mira. Primero tienes que tener una definición operante de qué es la meditación que permita que el científico sepa si alguien está meditando o no, sin preguntarle. Porque mira, conozco los artículos científicos a los que te refieres. Son todos esos experimentos que se hicieron con el negociantazo monje budista Mathieu Ricard. Mathieu Ricard. Que cuando le convenía decía que él meditaba. Y el amiguete budista que estaba haciendo el experimento anotaba que todo lo que pasaba era porque Ricard estaba meditando, pero sin poder saber si estaba meditando. ¿Cómo que era budista? Sí, mira, el que hizo los experimentos se llama Richard Davidson. No solo es budista, sino que es muy amigo del Dalai Lama y no va a hacer nada para tumbarle el negocio al Dalai Lama. Vamos, que te han visto la cara. Esos estudios no demuestran ningún beneficio de la meditación, porque el médico, el investigador, el experimentador, que es un psicólogo, ni siquiera es un tipo que sepa fisiología, no tiene forma de saber cuando alguien está meditando. Y si no sabes que algo está ocurriendo, tú imagínate que cada vez que alguien le sube el pulso en un experimento, él dice que está viendo a Dios. ¿Qué concluyes? Que ve a Dios de verdad. Porque cada vez que hay un cambio, él declara ver a Dios, o necesitas otra forma de saber si está viendo a Dios o te está viendo la cara a ti. Eso es lo que han hecho con enorme éxito. Manuel Cruz, 362, mención honorífica a Elton. Ojalá un experto corrija o brinde más información. Tengo entendido, lo he de haber visto en un vídeo, que la planta de Chernóbil fue construida para generar material nuclear, tal vez para armas,
y la electricidad generada era algo secundaria. Por eso ocurrió el desastre. En cambio, en una central construida para producir energía, genera menos residuos que Chernóbil. ¿Qué tienen que ver los residuos en esto? Bueno, mira. Eso es una estupidez total. Los reactores RBMK-1000, de los cuales Chernóbil tenía 4, son generadores de electricidad. El accidente ocurrió en el 4. Los otros 3 siguieron operando varios años. Un reactor que produce electricidad hirviendo agua no genera material nuclear, y menos para armas. No necesitas expertos, necesitas leer un poco de física y dejar las fantasías. Pero la gente se cree de verdad que cualquier país puede poner un reactor nuclear, ponerse a hacer armas y nadie se va a enterar. Cuando tenemos organizaciones de energía atómica que están detectando, están atentas a toda fuente de radiación en todo el planeta. Y el problema de Chernóbil no fueron los residuos que te inventas. El problema fue que una prueba de seguridad perdió enfriamiento, se fundió el núcleo y hubo una explosión no nuclear que dispersó material de las varillas que alimentan el reactor, el polvo radiactivo, la nube radiactiva que expulsó Chernóbil. Madre mía, qué imaginación. Vídeos y arego. Y si el Estado desaparece o simplemente está pintado y el comercio toma todo el control, esto fue sobre mi crítica al marxismo, y este es el sueño de los anarcocapitalistas, ¿no? Que el Estado desaparezca o está pintado. Digo, si eso ocurre, tienes todos los abusos de la revolución industrial, cuando el Estado permitió la llamada política de la laissez-faire o dejar hacer. Explotación, monopolios, pobreza, falta de seguridad industrial, productos de pésima calidad y cero futuro. Cero futuro para toda la gente que no es dueña de las empresas. El Estado, una de las funciones que ha tenido el Estado es moderar la voracidad de muchos empresarios. Yo no digo que todos los empresarios sean voraces, ni mucho menos. Pero con que haya uno voraz le puede joder la vida a un montón de consumidores, a un montón de proveedores, a un montón de trabajadores. Y eso no se puede permitir. Luego también es que es otro. Mención honorífica. Elvira Gramajo 7931. Quien realmente ama a los animales, ojo, realmente, comprende lo que Jane Goodall dijo, y para quienes no aman a los animales, nunca podrán comprender por más explicaciones. Lo siento, pero creo que también tenemos derecho de pensar y sentir diferente y de estar de acuerdo con la científica. Saludos. A lo que nos referimos es a la oposición de Jane Goodall a la experimentación en animales. Ella cree que si yo estoy a favor de la experimentación en animales, no amo a los animales. Mi perro estaría en desacuerdo contigo, y mi anterior perro y todos los perros que me han hecho el favor de acompañarme en la vida. Y que son mejores personas que muchas personas. Pero hago una pregunta. ¿Juras nunca usar ningún avance obtenido mediante la experimentación animal? No contestó. Y hubo otra persona que dijo exactamente lo mismo. No, que la experimentación animal muy mal. ¿Vale? ¿Juras no usar nada que sea producto de esa horrorosa inmoralidad? Tampoco me contestó. No sé por qué. Y finalmente otra mención honorífica. Es que está de menciones honoríficas esto hoy. Me gustan mucho las preguntas que sean positivas y generen conocimiento más que esto. Sobre la farsa del globalismo que hice, sobre las tonterías que dice Laje, algunos errores. En la práctica, el liberalismo es el modelo que más personas ha sacado de la pobreza. No existe tal cosa como el neoliberalismo. Mira, el liberalismo es la libertad absoluta de hacer negocios. Esa no saca a nadie de la pobreza. O sea, vamos a ver, algunos errores tuyos. El liberalismo, que es una política económica, no ha sacado a nadie de la pobreza. Su objetivo es crear riqueza para el empresario y pobreza para el trabajador, pagar lo menos posible al trabajador. Es un principio del liberalismo. Tus negocios hay que pagarle lo menos posible. Él ya negociará para pagarte mucho. Perdón, para que le pagues mucho. Por eso impides el sindicato, porque en el sindicato ya si todos piden que les pagues mucho, pues ya te presionan más. Pero si vienen uno por uno a la oficina a pedir un aumento, y sobre todo si afuera tienes a 20 esperando su puesto de trabajo, pues puedes convencer de que cobre una mierda.
Lo que saca a la gente de la pobreza son las políticas sociales, sobre todo las socialdemócratas, que distribuyen una riqueza que de otro modo se concentraría sin equilibrio en un solo lado, en el del empresario. Segundo, sería bueno que trataras de discutir esa idea de que el neoliberalismo no existe con el señor Milton Friedman, que es uno de los grandes maestros, líderes, gurús del neoliberalismo, que en el 17 de febrero de 1951, en la revista Farmand, publicó El neoliberalismo y sus perspectivas. Esto lo saqué del depósito de trabajos del propio Milton Friedman, que habla sobre cómo es necesario otra visión del liberalismo, el neoliberalismo, que años después es el que nos enchufarían en los años 70 y 80 brutalmente Thatcher, Reagan, Salinas y su banda. Así que tú discute con los reyes del neoliberalismo que el neoliberalismo no existe. Y por cierto, gracias a esto entiendo que no uses tu nombre, pero te das cuenta que estás haciendo el más absoluto ridículo. Y esos fueron los comentarios de hoy. Gracias por escucharlos. Lo que queda es poquito. Vamos a ver qué hay de lo que nos dicen ustedes. ¿Supiste la campaña de desprestigio contra los electrolitos? Sí, ya. ¿Te tocó recoger cadáveres o partes de cuerpos en el terremoto del 85? No. No, me tocó ver rescates. Mira, donde estaba en la Avenida Juárez, no en la Avenida Juárez, en Eje Central, Lázaro Cárdenas, estaban las oficinas del Socorro Alpino de México. Y enfrente había un enorme, gigantesco edificio habitacional, debajo del cual estaba la copa de leche, donde solíamos cenar, sobre todo cuando teníamos reuniones del Socorro Alpino. La copa de leche empezaba a las 6 de la mañana, encendía las cocinas, porque mucha gente iba a desayunar allí. Entonces, al producirse el terremoto, se produjo un incendio y todo el edificio se quemó y se derrumbó. Y a mí me tocó verlo porque estábamos reunidos precisamente junto al edificio del Socorro Alpino, los miembros de la entonces de la organización, y me tocó ver sacar cuerpos pues, en condiciones terribles, ¿no? Un cuerpo que ha sufrido los efectos del fuego se hace más pequeño, se ennegrece, es muy triste verlo. Pero no me tocó sacar cuerpos por suerte, porque un par de lugares a donde acudí, no había cuerpos. Siempre he pensado cuántas personas deben haber muerto en ese gigantesco edificio habitacional que había solo sobre la copa de leche. Perdón. Y me dediqué a recopilar apoyo, alimentos, bebida, ropa. Fue cuando aprendí a tener un respeto enorme a las toallas sanitarias femeninas, porque había muchos lugares que lo primero que te pedían, perdón, dejen ver si logro. Había muchos lugares donde antes que pedirte comida, antes que pedirte ropa, empezaba a hacer frío, no mucho afortunadamente, pero sí una manta venía bien de vez en cuando. Antes que nada de eso te pedían toallas sanitarias para las mujeres. Fue cuando comprendí la enorme importancia que tenía eso. Me acuerdo que una gran cantidad de eso la guardamos en una caja de tráiler que nos prestó el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Imagínate nada más. La gente de Rosario Ibarra de Piedra tenía una caja de tráiler y nos la prestó para guardar cosas que se mojaran menos de lo que teníamos en las tiendas, ¿no? Entonces, yo me dediqué a recoger cosas, recoger material, y luego, en los vehículos que teníamos, repartirlo a donde nos lo pedían, ¿no? Y a usar un poco los contactos que tenía yo. Luis Carvajo, que era muy buen amigo, un día le llamé, me acuerdo, tenía su programa los viernes y sábados en la noche, divertidísimo el programa, y le hablé: oye, Luisito, necesitamos un equipo de oxacetileno para
rescate que se está haciendo en tal lugar. Dije, no jodas, ya me prohibieron que yo hable de estas cosas en el programa. Dije, no, pues ni modo, man. Gracias de todos modos. Dijo, no, mira, me voy a aventar. Ese era Luis Carbajo. Y entonces pidió el equipo de oxacetileno. En 3 minutos dio el teléfono que se habían puesto allí en Cibeles. Y en 3 minutos teníamos 2 equipos de oxacetileno. Hay gente que vino, lo trajo. Dijo, si lo podemos recuperar, qué bien por los tanques y el soplete. Pero si no, pues ni modo, ¿no? Y yo personalmente llevé ese equipo de oxacetileno a donde se necesitaba. Y mucho tiempo después, en la XQ primero, que estaba yo en Radiópolis, en el Muy Interesante, con Mario Méndez y Mónica Lavín, pues ahí trabajaba Luisito Carbajo y hablaba yo con él. Oye, muchas gracias, te la jugaste. Sí, me regañaron y todo. Ya, pero allí no sabemos si se salvó alguien o no. No tienes por qué saberlo. Tú tienes que hacer lo correcto nada más, ¿no? A día de hoy, ser de izquierda implicaría ser anticomunista. No, siempre. Yo creo que siempre. Y por eso mis ejemplos siempre son George Orwell o Albert Camus, ¿no? Ser de izquierda es comprar votos según Morena. Pues no, eso no es ser de izquierda, eso es otra cosa. ¿Qué opinas del flautista folclorista René Villanueva? Nunca nos llevamos bien, nunca estuve de acuerdo con la forma en que abordaban la música. Y la única vez que les hice una entrevista para la revista Sonido, una de mis primeras entrevistas, muy jovencito era yo, decían barbaridades como, es que si no tiene un sentido social la música le pasa lo que al barroco, se va. Y tú decías, eso lo dijo René. Mejor dije, el barroco se fue, ¿a dónde? Lo necesitamos. Bach es la base de toda la música que ocurrió después de Bach, hasta hoy. ¿Cómo que se fue? Creía que se había ido. La flotilla Sumud que fue a Palestina hace algunas semanas sirvió de algo. Yo siento que sirvió para presionar en cierta medida al gobierno israelí, sobre todo sirvió para promover a Greta Thunberg, ¿no? Y a Ada Colau y otras personas así. Ahora, Robert F. Kennedy mencionó que la circuncisión causa autismo. Sí lo vi, y es bastante idiota, porque es muy fácil verlo. Mira, durante muchos años, ahora afortunadamente se ha quitado la costumbre, pero la circuncisión fue algo que se le decía comúnmente a los niños, se pensaba que era higiénicamente bueno, resultó que no solo era higiénicamente, no era bueno, sino que además reducía la sensibilidad sexual en años posteriores, lo cual nunca es bueno. Pero la circuncisión es obligatoria para judíos y musulmanes. Toma una población judía en Nueva York o en Jerusalén, me da igual, y dime si tiene más autismo que una población de no judíos en Madrid. Si tienen la misma proporción, más o menos, razonablemente, de autismo, entonces no es cierto. Eso es científicamente muy fácil de ver, pero Robert F. Kennedy no tiene idea alguna de ciencia, no le interesa. ¿Qué opinas de los divulgadores de ciencia que nunca han estudiado física, química, matemáticas, biología o ingeniería en la universidad? Pues yo opino que son geniales, son maravillosos, gente que hace un trabajo importantísimo, que pueden hacer un trabajo multidisciplinario grande y que finalmente lo importante es que comuniquen correctamente los conocimientos a la gente. ¿Qué te voy a decir si yo soy uno de esos? ¿Qué te voy a decir si yo soy un periodista especializado en ciencia, no un científico que hace periodismo? Lo que te voy a decir es esto. Hay muchos divulgadores científicos que son científicos y que están buscando otros objetivos que no son la divulgación científica. Ahora les dan créditos en España, por ejemplo, profesionalmente reciben créditos, entonces divulgar te conviene desde el punto de vista profesional, porque aumentas los créditos que reúnes a lo largo del año en tu carrera, pero no siento que sean comunicadores vocacionales algunos de ellos. Corina, dime dónde pidió una invasión para sacar a Maduro, Pérez Pedro. Dame la cita. Dime en qué video está pidiendo una intervención militar para sacar a Maduro. Golpe de Estado es una intervención militar. ¿Ok? Dime dónde. No es cierto, es una mentira. Me temo que la única opción que queda en Venezuela es un levantamiento armado y yo creo que no. Yo creo que no. ¿Qué opina de que Noroña dijo que el Nobel de la Paz fue un premio al fascismo? Él lo sabrá, es un fascista. Zelensky aún no le dan el premio Nobel de la Paz, pensé que ya se lo habían dado. No, se le dio a una organización ucraniana de derechos humanos.
Mauricio, ¿has pensado hacer algo el próximo año por los 100 años de la Guerra Cristera? No, ya hice algo sobre la Guerra Cristera. No me interesa hacer más. ¿Por qué se practicaba en verdad? Espero que ya no la circuncisión con supuestos pretextos médicos. Por la acumulación de esmerma. Al no haber una buena higiene, la acumulación de esmerma a los alrededores del glande y cubierta por el prepucio, pues es poco higiénica y propensa a infecciones. Pero simplemente lo que necesitas es promover la higiene, no cortar pedazos de la gente. ¿Usted cree que el hecho de que María Corina Machado al dedicarle el premio a Trump no le dedicó el premio a Trump? ¿Es una jugada política o ella que defiende la democracia está del lado de Trump? Yo creo que es una jugada política. Ella va a estar con quien la apoye. Y esto hay que entenderlo cuando uno hace luchas trascendentes, tiene que tragar sapos. Es una de las razones por las que yo no estoy en política. Yo no me callo. No sé, aceptar el apoyo de alguien que me cae muy mal y que es muy mala persona. Pero quienes lo hacen, sí, por ejemplo, en la lucha en contra de la teocracia iraní, yo he visto a Masih Alinejad, una mujer a la que admiro más allá de lo imaginable, reunirse con gente de derecha. O a Garry Kasparov, por ejemplo, que es uno de los grandes disidentes rusos, ¿no? Pero se acercan a gente de derecha que está dispuesta a apoyarlos, no por verdadera solidaridad, sino por conveniencia, pero es conveniencia mutua. Según Reuters, se realizaron elecciones en Siria para conformar un nuevo parlamento. Hay dudas sobre los resultados, pero al menos no parece que quieran formar un emirato islámico, como decían algunos. Esos algunos eran Pablo Iglesias, la base y la red. Por cierto, la base efectivamente significa Al Qaeda. Herejes me mandó, tu contenido es muy bueno, gracias. Bienvenido, Bufanda 56. Tamariz y Laván son la noche y el día, histrionismo frente a una elegante seducción, pero en ambos casos me parecen excelentes, los dos son excelentes. ¿Qué piensa de la nueva tasa de autónomos de España? No me enteré. Oye, no estoy enterado de todo al mismo tiempo. Yo ya pago poquito, porque como no me jubilé, al menos no me siguen cobrando lo mismo todos los meses, pero no sé, no me aprendí ¿Cómo me acerqué a las ideas socialdemócratas? Muy fácil. Vi cómo pensaba yo y vi quién pensaba como yo. O sea, no es que los socialdemócratas vinieran y me sedujeran y me convencieran porque me echaron el rollo, sino que mi concepción de la izquierda, de pronto vi yo que se acercaba más a la de Olof Palme o a la de Felipe González que a la de los marxistas, fundamentalmente, ¿no? Que eran aquellos que me habían formado y que me habían tratado de llenar la cabeza de su doctrina durante toda mi etapa, parte de mi etapa preparatoriana y buena parte de mi etapa universitaria, la totalidad de mi etapa universitaria. Tragué marxismo, viví marxismo, me leí todos los libros de Marx, no todos afortunadamente, pero el Anti-Düring me lo leí, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿usted cree que Corina, como defensora de la democracia, está o apoya en cierta forma el que está acabando con la democracia en Estados Unidos? Yo no sé si lo apoya, nunca he dicho yo apoyo a Trump. Ella acepta el apoyo de Trump, que es distinto. ¿La copa de leche era lo mismo que la superleche? No. No, la copa de leche era un restaurante gigantesco. Gigantesco. Y a nosotros siempre nos atendía una camarera, que le llamábamos mami, una mujer de edad muy avanzada, que mucho tememos que haya muerto en el terremoto, por cierto. Hablando de magos, ¿a cuál prefieres, a Gandalf o a Dumbledore? No, mira, Dumbledore me cae muy bien, pero Gandalf es Gandalf. O sea, no vamos a confundir las cosas, ¿vale? Bueno. Señores, muchísimas señoras, niños, niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos, esto se acaba como todo en la vida, porque todo en la vida se acaba. Y yo me voy la próxima semana, ya vamos a dejar de hablar de religión, iglesias y dioses. A algunos les molesta muchísimo, pero
Pues es lo que hay, ni modo. Pero vamos a ver de qué hablamos el próximo miércoles. Por lo pronto voy a descansar hoy y mañana, que he tenido muchísimo trabajo. Y el próximo jueves nos vemos aquí. 3 horas de echar el rollo. 3 horas de, espero ya no tener tos. Siento muchísimo las toses. 3 horas de analizar lo que nos ha interesado durante la semana. De algunos temas sabré mucho, que me interesaron mucho. De otros temas me comentarán ustedes, yo no tendré idea. Y así es como funciona esto semana a semana. Pero mientras tanto, de aquí a entonces, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.